15:55, muy buenas tardes. El bombazo informativo del año acaba de reventar la actualidad. José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer expresidente de nuestra democracia imputado en una causa penal. La Audiencia Nacional le investiga por organización criminal y tráfico de influencias. Hablaremos y analizaremos en profundidad esta noticia y sus consecuencias, pero antes vamos directos al grano a escuchar las primeras palabras tras su imputación del propio expresidente Zapatero. Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias. Y el otro punto de interés del día está en los juzgados de Martorell, donde Jonathan Andic ha salido esposado hace apenas una hora tras haber respondido a lo largo de la mañana únicamente a preguntas de su abogado. La Fiscalía pide para él prisión con fianza de 1 millón de euros. El hijo del fundador de Mango ha sido detenido hoy por el presunto homicidio de su padre 17 meses después de su muerte, mientras ambos practicaban senderismo. El primogénito de Isaac Andic siempre ha mantenido la versión de que la muerte de su padre fue consecuencia de un fatídico accidente. Enseguida repasamos las imágenes del funeral porque ahora, tras la detención de su hijo, los movimientos de Jonathan ese día se ven con otros ojos. Bueno, y la familia de Isaac Andic ha emitido un comunicado tras la detención de Jonathan. Marta Catalá, cuéntanos. Marta Catalá creo que no nos está escuchando. Adelante, Marta, ahora sí. Hola, sí, ahora sí que se escucho. Pues sí, emitía un comunicado esta mañana cuando todavía estaba el secreto de sumario de este caso y pedían respeto, pedían que no podían ofrecer más detalles por este secreto que hemos conocido ahora que se acaba de levantar. Pues bien, mostraban su absoluto apoyo a Jonathan Andic, convencidos de su inocencia, y también han dicho que la colaboración ha sido y será siempre muy buena y colaborativa con los Mossos d'Esquadra. Esto es lo que decía la familia de Jonathan Andic a lo largo del día de hoy, mientras Jonathan Andic se encuentra en estos momentos en los calabozos de este juzgado que tengo a mi espalda, a la espera que se pronuncie la jueza de instrucción número 5 de aquí de Martorell, a ver si finalmente lo deja en libertad o decreta prisión eludible con esa fianza, Marta y Gonzalo, de la que hablabais. Y junto a la sede de Mango está nuestro compañero Alberto Martínez Collado. Alberto, ¿cómo se ha recibido allí la noticia? Gonzalo, los 500 trabajadores que trabajan aquí en la sede central de Mango han recibido la noticia a primera hora de esta mañana y a través de la prensa con mucha conmoción. Aún así han respetado un silencio absoluto, también de forma oficial lo ha hecho la firma de moda catalana, una estrategia que ha mantenido prácticamente durante este año y medio y que la sigue manteniendo para evitar una posible crisis reputacional. Bueno, y tras una larga investigación encapsulada para evitar filtraciones y 8 meses después de que Jonathan Andic pasara de ser testigo a investigado, el primogénito del dueño de Mango ha sido detenido esta mañana en su domicilio de Barcelona por los Mossos d'Esquadra. Es la imagen del día. La Vanguardia capta la llegada de Jonathan Andic, esposado a los juzgados, detenido como principal sospechoso de la muerte de su padre. Los Mossos d'Esquadra se han presentado esta mañana en casa de Jonathan Andic. A primera hora de la mañana han llamado a su puerta y lo han detenido como presunto autor de la muerte de su padre. Efectivamente, la detención de Jonathan Andic se ha producido este martes 19 de mayo a primera hora de la mañana. Fuentes muy cercanas a la investigación nos han podido confirmar que se ha materializado entre las 8:30
y las 9:15 de la mañana. En un primer momento, la muerte de Isaac Andic en diciembre de 2024 se consideró un accidente y el caso se archivó. 3 meses después, en marzo de 2025, la investigación se reabrió y se reorientó hacia un presunto homicidio. Jonathan, de 40 años y primogénito del magnate, era el único testigo presencial de los hechos e incurrió en varias contradicciones en sus 2 primeras declaraciones, lo que finalmente ha llevado a su detención esta mañana. La jueza tenía 2 opciones. Podía citar directamente a Jonathan Andic para declarar, o los Mossos podían decidir ir a su casa y arrestarlo y después llevarlo ante la jueza. Finalmente se ha optado por esta segunda opción. Un convoy de los Mossos d'Esquadra lo ha trasladado hasta dependencias policiales, concretamente hasta la comisaría de Martorell, donde ha estado retenido aproximadamente hasta la 1:15 del mediodía, donde de nuevo un convoy policial lo ha trasladado hasta los juzgados de la misma localidad, donde ya lo esperaban su abogado y la fiscal del caso. La expectación a las puertas del juzgado de instrucción número 5 de Martorell es máxima. Sobre la 1 del mediodía, Jonathan Andic llega con semblante serio, cabizbajo, esposado y rodeado de Mossos. La familia se pronuncia en un comunicado. Jonathan Andic está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. 1 año y medio después de la muerte del fundador de Mango, la detención de Jonathan podría ser el paso definitivo para esclarecer la muerte del magnate. Muy buenas tardes, Luis Ferdurán, Fernando Corredor, Carrera, lo tenía mal, bien. Monse Nebrera, Aitor Santos, bienvenidos a todos. Es que tienes que venir más, Fernando, claro. Vendré corriendo. Venga, son 6 los indicios que acorralan en estos momentos a Jonathan Andic y que le colocan en una situación muy comprometida en esta investigación. Muy atentos porque uno de los indicios, el que probablemente acorrala más a Jonathan, lo vamos a dar en exclusiva en este programa. Marta Catalá. ¿Qué tal? Pues sí, vamos a explicar uno de esos indicios que, si bien se había dicho y fuentes policiales nos explicaban que 2 días antes había estado en al menos en 2 ocasiones en la zona de Collbató donde hicieron esa excursión, también hemos sabido de fuentes de la investigación a este programa que el geolocalizador, es decir, el BTS, lo que se conoce como un repetidor, le sitúa justo en el punto donde se precipitó el padre el día de los hechos, el pasado 14 de diciembre. Es decir, al menos en 2 ocasiones el geolocalizador, el repetidor, lo sitúa en el área compatible, siempre con la palabra compatible, donde se precipitó su padre. Eso sería un indicio que daría fuerza a los Mossos d'Esquadra para poder explicar que presuntamente se trataría de que hubo una intencionalidad de matarlo y que lo preparó. Eso siempre con la palabra presunto por delante. Hablamos de ese indicio también de que días antes estuvo en la zona, como decíamos, después de algunas declaraciones inconexas que se podrían tildar también de contradicciones, como por ejemplo que Jonathan Andic declaró en 2 ocasiones a los Mossos d'Esquadra. En una de ellas explicó que había aparcado el coche en un lugar cercano a la excursión y luego después matizó y dijo que la había aparcado en otro lugar. Después explicó que ese cambio de declaración se debía al shock fruto de la muerte de su padre. En tercer lugar, otro indicio con el que cuentan los Mossos d'Esquadra, el vaciado, el clonado de los móviles, tanto de Jonathan Andic, que cambió de móvil al cabo de pocos días, y el de su padre, que quedó completamente destruido y que lo han podido clonar. Explican fuentes de la investigación que se han encontrado algunos mensajes comprometidos que formarían parte de esta causa que, como digo y hemos dicho al inicio de este sumario, se acaba de levantar el secreto de sumario y tendremos muchas más informaciones que contar. Otro de los posibles indicios, aparece la figura de una psicóloga, psicoterapeuta, que tiene un papel que los Mossos d'Esquadra están estudiando, porque al parecer podría ser que Jonathan Andic le confiara algunas informaciones a esta mujer. Y bien, y después sobre el cambio del móvil de Jonathan Andic, él explica que a cabo de unos días cambia de móvil, de terminal. Pues bien, no explicó a los Mossos d'Esquadra, al parecer hay unas declaraciones que no se dieron y los Mossos descubrieron que el móvil se pierde la pista en Ecuador. Podría haber cogido un vuelo de Barcelona a Ecuador, Ecuador-Barcelona, con muy pocas horas de diferencia, y se pierde la pista de ese móvil en ese país. Pues bien, esos son un poco los indicios que lo vamos a ver enseguida en un vídeo, el resumen.
Inconexas, así percibían los Mossos las declaraciones de Jonathan Andik a lo largo del último año. Numerosas contradicciones que podrían llegar a constituir indicios. 1. Jonathan estuvo hasta 2 veces en el lugar de los hechos días antes. Un geolocalizador habría situado al hijo del fundador de Mango en el punto en el que perdió la vida su padre en al menos 2 ocasiones días antes de su fallecimiento, pero no se descarta que pudieran haber sido más. 2. Jonathan dijo que aparcó su coche en un punto distinto donde se encontró. Declaró a los Mossos que el día de los hechos dejó su vehículo en un aparcamiento de Montserrat. La realidad es que no se encontraba allí, sino en otra ubicación. 3. Jonathan no llamó inmediatamente a emergencias, contactó primero con la viuda de Isaac Andik. Cuando su padre sufrió la caída, Jonathan no llamó acto seguido a emergencias. Lo hizo después de contactar en primer lugar con la hoy viuda de su padre, Estefanía Nuz. 4. Aseguró que perdió el móvil. Los agentes lo ubicaron por última vez en Ecuador. Jonathan asegura que pierde su teléfono y lo cambia por otro sin especificar dónde lo pudo perder. Los Mossos descubren que realiza un viaje en un mismo día a Ecuador. Precisamente allí sitúan su dispositivo por última vez, pero Jonathan no comunica en ningún momento a los agentes ese viaje. 5. Existían mensajes comprometidos entre padre e hijo. Los Mossos habrían descubierto mensajes comprometidos entre ambos que cobrarían una mayor importancia. Su relación personal no pasaba por el mejor momento. 6. Jonathan pudo haber acudido a una psicoterapeuta a la que podría haber contado detalles importantes sobre lo sucedido y que se acogió al secreto profesional cuando fue interrogada sobre el hoy detenido. 6 puntos clave, 6 contradicciones, 6 declaraciones inconexas que ahora podrían convertirse en 6 indicios que comprometerían su relato. Lo veníamos comentando días atrás, Luis Sí. Fer, 6 claves que son fundamentales, ¿no?, para esta imputación. Pero lo más importante es que él dice, en primer lugar, que cuando su padre cae, él estaba adelantado, que él no lo ve, que él va como 10 o 15 metros por delante de él, que se cae y escucha como su padre pide auxilio. Y ahora, en las pruebas que han hecho los Mossos, la geolocalización de los 2 teléfonos móviles le sitúan no a esa distancia de lo que dice él, sino le sitúan muy cerca, con lo cual él ya ahí ha dicho algo que no es lo que pasó en principio. Claro, es que en esas contradicciones están las propiamente verbales, ¿no? Esa clonación de los móviles, esa conversación o esas presuntas conversaciones con esa psicóloga y que nunca estuvo o no estuvo en el lugar que decía que había estado previamente, ¿no, Hitor? Claro, o sea, son una serie de contradicciones que han hecho que la jueza le ordene su detención, que esto es lo sorprendente, porque que fuera a declarar delante de la juez se considera un paso natural, incluso desde el propio entorno del sospechoso, pero que la jueza ordene su detención cambia el escenario porque acelera el proceso. Hay que recordar que este caso se ha movido siempre entre lo posible y lo probable, es decir, posibilidad de que el fundador de Mango se precipitara y se cayera. La hay como cualquier persona puede un día salir de la bañera y caerse y también matarse. Esto es lo que nos trasladan agentes que han estado encargados en casos parecidos de homicidios similares. ¿Qué ocurre ahora? Que una vez que se le ha ordenado esa detención ya empieza a entrar dentro de lo probable, es decir, vamos a ver qué probabilidades hay realmente de que pudiera ser un hecho no fortuito, un hecho no accidental, y es ahí donde en esa detención y llamarla a declarar podría haber sido también una especie de acelerante para ver si de algún modo se le pudiera haber escapado una confesión, que por ahora, según lo que sabemos, no ha llegado y él ha respondido con monosílabos sigue manteniendo a su la abogado. inocencia. Sigue manteniendo la inocencia y además, Montse, la familia cierra filas alrededor de Jonathan. Bajo tu punto de vista, ¿qué puede significar esto? Parece que sí. Se ha hablado antes, habéis hablado en algún momento de la importancia reputacional que puede tener todo el caso y, por tanto, intentar que más allá de la circunstancia familiar, pues no afecte al negocio también, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de lo que pueden estar pensando es, más allá de lo que sepan y que nosotros no nos van a decir, ¿no? Pero los indicios pueden acabar permitiendo que una persona sea condenada y la cuestión es que la prueba indiciaria en un proceso nunca puede ser suficiente prueba de cargo, salvo que no haya ninguna otra posibilidad. Y como ahora se estaba diciendo, hay 2 probabilidades. Una podrá ganar más fuerza u otra menos, pero ¿qué es? Haya sido un accidente o que haya sido provocado. Más, incluso una tercera, que en un momento determinado, visto que los móviles estaban cerca, que hubiera habido una discusión y de forma fortuita, no querida, pero en todo caso que haya producido por causa de esa discusión la caída del padre, ¿no? Que él probablemente no querrá decir, porque entonces ya se empezaría a pensar que ha sido porque ha querido. Por lo cual, claro, son 3 escenarios distintos, complejos de poder probar desde un punto de vista de que allí no había nadie más que ellos,
salvo lo que ahora estaba diciendo Luis Fer, es que parece que ha mentido, ¿no? También, Entonces, a ver, bueno. Fernando, y avanzamos. Sí, no, yo entiendo que al final, con lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, más allá de los indicios que hemos podido saber todos, ¿no? La falta de abrasiones en las manos, es decir, todo lo que sabemos nos dice, cada uno podemos opinar lo que nos dé la gana. Ahora, con lo que hay suficiente para que un juez pueda dictaminar que el hijo de Isaac Andic es culpable? Probablemente no. Es decir, probablemente no. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver si hay algo ahí que ahora mismo desconocemos, pero con lo que hay, más allá de lo que opinemos nosotros, concluyente, parece no haber mucho. Vamos ahora a Barcelona, en Palau de Plegamans, el municipio donde se encuentra la sede de Mango, precisamente. La noticia de la detención de Jonathan Andic ha caído con un gran impacto. Alberto Martínez Collado. Sí, Gonzalo, Marta, buenas tardes. Mucha conmoción aquí en la sede central de Mango, en Palau Solità y Plegamans. Aquí hay 500 empleados que trabajan en esta sede central. Tienen que pensar que es una figura muy importante actualmente en la empresa, la de Jonathan Andic, vicepresidente del Consejo de la firma catalana de moda. Y como decimos, esos 500 trabajadores se han enterado esta mañana a primera hora a través de la prensa, pero ha sido imposible hablar con ellos, han mantenido un silencio absoluto. También de forma oficial lo ha hecho la empresa, que ha seguido esa estrategia para evitar una posible crisis reputacional. Pero el tema sí que ha estado encima de la mesa alrededor de este polígono de la provincia de Barcelona. En algunos bares, por ejemplo, los trabajadores sí que han comentado la detención de Jonathan Andic, y hay personas incluso que nos reconocían fuera de cámaras, pero también delante de cámaras, que era una noticia que no les sorprendía. Sí, que viene bastante gente de Mango aquí a comer, y hoy, pues bueno, ha sido el tema de conversación de esta mañana. También se veía un poquillo como que estaban detrás de la sospecha esta, ¿no? Y hoy, pues bueno, ha sido el tema de conversación porque es impactante al final. Bueno, simplemente estábamos comentando por la mañana porque hay una radio y hay quien mira una noticia y habíamos escuchado. Oye, pues ¿sabéis que han detenido? No sé si al estar cerca de Mango tenían constancia de la noticia cuando falleció hace un año y medio el fundador. Y si os había pasado por la cabeza esa posibilidad de que tuviera algo que ver el hijo, pregunto. No se nos pasa por la cabeza nada. Es un tema que se comenta, la noticia en su momento, pero bueno, no entramos más allá. Jonathan Andic fue el único testigo del momento en el que su padre cayó al vacío en el entorno de Montserrat el 14 de diciembre de 2024. Él dio la versión de que se trató de una caída accidental, pero las dudas sobre esta tesis surgieron enseguida tras conocer que el terreno del lugar exacto de la caída no tenía ninguna complicación y que Isaac contaba con equipamiento adecuado para la ruta que ambos estaban haciendo. En estas escaleras arrancaba el 14 de diciembre de 2024 una ruta planteada como una reconciliación, pero que resultó ser mortal para el fundador de Mango. Isaac Andic y su hijo Jonathan habían decidido visitar las cuevas de Montserrat con el objetivo de pasar el día juntos después de atravesar un mal momento familiar. El sendero, de 5,5 kilómetros, tenía una duración aproximada de 2 horas y cuarto, y la dificultad técnica era baja según los expertos. A mediodía ya deshacían el camino de vuelta a casa, pero minutos después de las 12, el fundador de Mango se precipita al vacío por este barranco de más de 150 metros y muere en el acto. Su hijo hace una primera llamada a su madrastra, la mujer de Andic, y no es hasta las 12:39 cuando Jonathan decide llamar a los servicios de emergencia. Y mientras el equipo de rescate intenta acceder al cuerpo del padre, Jonathan asegura que iba por delante cuando escuchó un desprendimiento de piedras tras él, pero nunca llegó a aclarar dónde estaba en el momento de los hechos. Hoy, año y medio después, nadie sabe qué pasó exactamente aquel día. La falta de testigos no ha ayudado, tampoco las contradicciones de Jonathan, la única persona que estaba presente en la muerte de Isaac Andic, un fallecimiento que sigue envuelto en dudas. Bueno, Marta Catalá, estábamos hablando de esa sexta clave, ¿no? Esa aparición de esa psicoterapeuta. Cuéntanos qué relación pudo haber entre ambos y qué conversaciones se pudieron llegar a tener, y si ella habló con los Mossos, claro. Hay un punto a destacar, que es la mala relación, que es Vox Populi, que podían tener tanto padre e hijo. Bien, esa persona, que es de origen ecuatoriano-alemán, esta psicoterapeuta, coach, trabaja sobre todo con CEOs, nos explican fuentes cercanas a la investigación. Uno de ellos era Jonathan y podría haberle confiado algún tipo de información de esa relación. Los Mossos d'Esquadra sí que buscaban el papel exacto, ese
esa función, esa figura, para poder recabar más información que ayude a esclarecer las causas de la muerte de Jonathan Andik. Y por eso digo que es un punto clave, porque figura como un indicio más en esta causa muy compleja. Hay que pensar que estaba encapsulada, incluso la consellera de Interior salió en el Parlamento diciendo que no habría más filtraciones. La investigación solo la conocían 4, y cuando digo 4 es casi literal, para evitar filtraciones que se han ido produciendo a lo largo de este último año. ¿Por qué? Porque querían practicar esta detención, algunos conocíamos esa intención de los Mossos d'Esquadra que han llevado con absoluto secretismo este trabajo. Pues bien, lo querían llevar con absoluto secreto para pillar el momento infraganti de esa detención. Con ese secreto de sumario no sabrían qué responder o cómo actuar, porque no conocían las diligencias. Por eso, esa estrategia de Cristóbal Martel, prestigioso abogado que ha llevado a los grandes, pues bien, hoy en esa comparecencia le ha dicho a su cliente: no respondas nada más que a mis preguntas. Con pequeñas palabras ha respondido Jonathan Andik. ¿Por qué? Pues precisamente porque no conocía el contenido de la causa, de esas diligencias, que como se ha levantado el secreto, más información, sabremos más de esa coach de la que me estás preguntando, Marta, y más informaciones de esos 6 indicios que hemos dado en exclusiva, uno de ellos del punto donde se le sitúa compatible con la caída del padre. Sabremos un poquito de detalles más. Estamos viendo ahora movimientos, no sé si es que quizás ahora podría ocurrir algo. Si queréis, para no mantener este directo, os damos paso. Si pudiera salir por aquí Jonathan Andik con los Mossos d'Esquadra, eso significaría que ya tenemos auto, que la jueza ya ha decidido si finalmente decreta libertad o prisión es eludible con la fianza, y con unas medidas cautelares como por ejemplo comparecer semanalmente, prohibido salir del territorio español. Como digo, hay movimientos. Cuando se mueve la cosa es que quizás podemos tener noticias en breve, chicos. Iremos para que nos des cualquier novedad. Bueno, los 3 hijos que Isaac Andik tuvo en su primer matrimonio han sido los herederos de su gran fortuna, valorada en unos 8.000 millones de euros, pero su actual mujer, Estefanía Nut, también se llevó una parte del pastel. Y recordamos que su testimonio fue crucial para investigar la muerte del empresario como un posible homicidio. Sergio Martín nos cuenta quién es quién en la familia Andik. Sergio. Vamos a ello, la familia Andik, quién es quién. Bueno, conocí los detalles de la principal hipótesis que manejan los investigadores. Pues vamos, para que nadie se pierda, a conocer los personajes, ¿no? Sé quién es quién de toda la familia, su participación o no en los hechos, por un lado, y por otro, su herencia después de este trágico suceso. En el centro de todo, lo van a ver aquí, se sitúa pues el fallecido en la montaña de Montserrat, de forma trágica, a los 71 años, Isaac Andik. Las circunstancias de esa muerte, pues es justo lo que se está investigando ahora. Sus 3 hijos, ahí lo están viendo, Jonathan, Judith y Sara. Ellos heredaron el control de ese imperio magno. En paralelo, Estefanía Nut, ahí la están viendo, ahí arriba, su última pareja, la última pareja del empresario, pues mantiene todavía un litigio civil, mientras que el presidente profesional de la compañía, que es Tony Ruiz, ahí lo están viendo, es quien blinda el rumbo diario en el día a día del negocio familiar. Es decir, es la persona que garantiza que pase lo que pase en la familia, la empresa va a seguir con su rumbo firme. Más allá de todo eso, la detención de Jonathan, el hijo mayor, pues tiene serias implicaciones económicas y empresariales. ¿Por qué? El hombre salía aquí. Estefanía Nut, la pareja del fundador de Mango, reclama 70 millones de euros. Considera que el testamento oficial, pues que solo le otorga 5 millones, no refleja ni la realidad ni es justo para ella. Los hijos han contraofertado con la cantidad de 27 millones para intentar frenar todo este escándalo. Lo hacían antes de la detención de hoy. Si Jonathan fuera condenado, según la ley catalana, perdería su derecho a heredar. ¿Por qué razón? Por esta, lo que se llama indignidad sucesoria. Si hubiera una condena firme por homicidio, sería automáticamente excluido del testamento. Es más, tendría que devolver todo lo percibido hasta ahora y dejaría de formar parte, por tanto, del holding empresarial. Y esto afectaría a una de las mayores fortunas de España, actualmente repartida en casi 3 partes iguales. Ahí lo están viendo, cada uno de los 3 hijos posee casi 1/3 del holding de Puntana Holding. El resto, ese 5% que ven ahí en blanco, es parte de lo que posee Tony Ruiz, el presidente del grupo. ¿Y qué pasaría con la herencia de Jonathan si fuera oficialmente culpable? Volvamos al esquema familiar, recuérdenlo. El derecho civil catalán marca un camino que es realmente sorprendente, porque al ser una sanción de carácter personal, su herencia, la de Jonathan, no se perdería, pasaría a su hijo menor, nacido a finales de 2025, es decir, un bebé. Así que el voto de ese 31% del holding quedaría bajo el control de su madre, Paula Navarro, que es la pareja de Jonathan, el principal sospechoso de la muerte de su padre. Es lo que hay.
Gracias, Sergio. Bueno, el lunes 16 de diciembre de 2024, 2 días después de su fallecimiento, se celebra el funeral por Isaac Andic. Amigos, compañeros políticos, su familia y entre ellos su hijo Jonathan acuden a la ceremonia que se celebra en el tanatorio de las Corts en la capital catalana. Claro, y es casi inevitable que después de año y medio y sabiendo que su primogénito ha sido detenido, también que la Fiscalía pida prisión de confianza para él, las imágenes de aquellos momentos se vean de manera un tanto diferente. Se baja del taxi con semblante serio. Vean, con la mirada fijada en el suelo, sin atender a los medios. Jonathan Andic está aparentemente muy afectado por la muerte de su padre. Así le vemos en el funeral celebrado en el tanatorio de las Corts, en Barcelona, 2 días después del fallecimiento de Isaac Andic, el 14 de diciembre de 2024, en Montserrat. En esta despedida al magnate están presentes familiares y amigos. Este es Nahnam, hermano del empresario, que llega muy afectado al tanatorio, donde es recibido por la familia con un abrazo muy caluroso. Aunque sin duda visiblemente afectada y sin poder contener el llanto, estaba Violeta Andic, su sobrina, que se abraza desconsolada a una mujer que le está dando el pésame. También asisten rostros muy importantes del círculo empresarial de nuestro país, así como autoridades políticas, pero es él, Jonathan Andic, el encargado de atenderles a la llegada de un sepelio que se celebra a puerta cerrada. El único hijo varón de Isaac se muestra algo inquieto, como si estuviera nervioso. Camina de un lado para otro, abre y cierra la puerta trasera del coche en varias ocasiones. En todo momento oculta su mirada bajo estas gafas de sol, tratando de evitar el objetivo de las cámaras, pero todos los focos están puestos en él, que trata de pasar desapercibido hablando con su acompañante, un Jonathan Andic que junto a sus hermanos decidieron hacer público su pésame. Sus hijos Jonathan, Judith, Sara y Henry sienten profundamente su pérdida y ruegan una oración por su alma, dedicándole esta esquela a su padre, ocupando toda una página completa en la edición impresa de La Vanguardia. Y volvemos a los juzgados de Martorell, donde está Marta Catalá. Marta, recordemos que estamos pendientes de esa posible salida de prisión en función de si paga esa fianza de 1 millón de euros. Cuéntanos. Mira, en estos momentos está explicando una persona del juzgado que confirman que la jueza ha decretado prisión eludible con fianza, ese 1 millón de euros. Es así, ¿no? Es que estamos en absoluto directo y está pasando todo en estos momentos. Creo que es así, o sea que estamos viendo a ese personal en esa puerta, no sé si que está a mi espalda, que es blanca, no sé si la estáis viendo. En estos momentos se encuentra Jonathan Andic, que le están comunicando esa decisión de la jueza en ese auto que vamos a ver en unos instantes cuando lo envíen a los medios de comunicación. Pues bien, en ese auto nos van a explicar las razones por las cuales la jueza ha decretado la prisión, pero sí que existe la posibilidad de que la eluda con la fianza de 1 millón de euros que me imagino, y así que aquí sí que me adelanto, Cristóbal Martell ya lo debe tener todo preparado para que puedan depositar esa fianza en el banco. En cuanto esa fianza llegue, entonces Jonathan Andic podría salir en libertad. ¿Qué pasa en estos casos? Lo apunto para que veáis cómo funciona. Una fianza no es fácil de conseguir, y menos de 1 millón de euros, pero sí que es cierto que dadas las circunstancias de esta familia, que son buenas económicamente, no les habrá sido tan complicado. Muchas veces y excepcionalmente los jueces dejan que permanezcan los detenidos en los calabozos hasta que se consigna ese dinero, y cuando llega ese dinero les dejan en libertad, porque si no fuera así, Jonathan Andic sería conducido a una prisión hasta que llegara esa fianza. Pero tal como digo, acaba de ocurrir en directo. Parece ser que sí que han decretado la jueza de instrucción número 5 de aquí de Martorell, de los juzgados de Martorell, esa prisión eludible con fianza, y en unos instantes supongo que ya veremos salir por la puerta a Jonathan Andic, si no me equivoco, y las cosas van de una manera rápida. Si queréis volvemos a conectar, tenemos esa señal pinchada por si saliera Jonathan Andic, y en cualquier momento, cuando tengamos más informaciones, os las hacemos saber, chicos. Gracias, Marta. Monse, esta cantidad, 1 millón de euros, ¿está relacionado con el patrimonio de la familia o con el tipo de delito que se ha cometido? En general, que presuntamente se habría cometido. En general se supone que debe cubrir las eventuales multas que puedan derivarse en el caso de que se haya finalmente condenado a la persona, pero en relación a la propia capacidad económica de la persona. Es decir, si tú le pones esta fianza para el mismo tipo de delito a una persona de la calle que no tenga el patrimonio que tienen los Andic, pues resultaría imposible de pagar. Por tanto, desde ese punto de vista, realmente es poco. ¿En cuánto tiempo se podría prever yo que saliera Marta, sí de me gustaría contar que si no fuera de la persona que estamos hablando, seguramente que estaría ya en prisión. Ajá. Ha matado a su padre, supuestamente. Hay pruebas para atestiguar y para verificar que le ha podido empujar. Entonces,
Lo normal en estos casos es que le mande a prisión a cualquier persona que ha cometido ese tipo de delitos. Un delito que está penado con incluso hasta 15 o 20 años de prisión. Pero Luis Fer, un detalle procesal. En este país la prisión preventiva tiene ahora mismo 3 posibilidades, una de las cuales ha derivado de la propia jurisprudencia. Una, que haya destrucción de pruebas. No sé. O sea, destrucción de pruebas. Riesgo de fuga. En fin, una persona con la radicación que tiene esta familia, con el daño reputacional que produciría en la firma y que simplemente le quitas el pasaporte y ya en principio, salvo que creas que pueda salir volando en avión, ¿no? Y reiteración... Patrimonio para hacerlo tiene. Patrimonio para hacerlo tiene. Sí. Y reiteración del delito. Efectivamente, en el caso de Sandro Rosell se entendió que el riesgo de fuga venía de un patrimonio tal que podía salir volando en avioneta. Como no sea en ese caso, no lo hemos visto el auto. Pero si no es por eso, en principio no debería pasar, a pesar del delito. En cuestión de minutos deberíamos estar viendo salir a Jonathan Andic por la Bueno, punta. a ver, sigue sus tiempos. Como ha dicho Marta, hay que depositar ese dinero. En teoría tiene que ser a lo largo de esta tarde. No sé si en cuestión de minutos, pero está claro que esta noche no la va a pasar allí en los calabozos de los juzgados. Es decir, o lo pasa en prisión o lo pasa en libertad. Y yo, a lo que apuntaban tanto Luis Fer como Marta, quiero decir que... Monse, perdón. Claro, está la destrucción de pruebas, que en este caso el juez o la jueza debe considerar que no hay al poner esa fianza. La reiteración del delito, que es verdad que a veces, si es un delito muy grave, como puede ser un delito de asesinato, no hace falta solo esa reiteración, porque ya se considera que el haber traspasado esa línea roja es lo suficientemente grave para enviarte a prisión y no dejarte en libertad, porque te consideran un sujeto peligroso. Pero en este caso, al poner esa fianza, yo entiendo que no se cumple ninguna de estas 3 premisas. Bueno, vamos a seguir pendientes de Marta Catalá y de los juzgados, pero vamos directos al grano porque la noticia política y judicial del día es histórica. La Audiencia Nacional acaba de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es la primera vez en nuestra democracia que un exjefe del Ejecutivo termina investigado en una causa penal. Esta misma mañana, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ha estado registrando sus oficinas y también la empresa de sus hijas. Todo esto explota por el famoso rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra. Arantxa Efez. Sí, por la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en la inyección de 53 millones de euros por parte del Gobierno para rescatar a la compañía Plus Ultra en la pandemia. A las 9:40 de la mañana llegaban hasta aquí agentes de la UDEF, agentes también de la GOIT, para registrar precisamente este despacho que tengo a mi espalda en la primera planta, justo en plena calle Ferraz y enfrente también de la sede del Partido Socialista. Toda la mañana ha sido un vaivén de entradas y de salidas de agentes hasta que alrededor de las 2 de la tarde, más de 4 horas y media después, salían 12 agentes cargados de cajas precintadas y también mochilas con esa información que querían recabar. Hoy aquí a José Luis Rodríguez Zapatero no se le ha visto, está citado el próximo 2 de junio para declarar como investigado frente al juez de la Audiencia Nacional a las 9 de la mañana. Esta mañana se levantaba pues el secreto de sumario de un caso, el de Plus Ultra, que viene de largo. Vean. Zapatero en el centro de la diana judicial. El juez José Luis Calama busca pruebas de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Investiga si los 53 millones del rescate pospandemia a la aerolínea Plus Ultra sirvieron para pagar comisiones ilegales o lavar dinero de Venezuela. Una falsedad asquerosa. Una falsedad asquerosa. La causa proviene de un juzgado de Madrid que rastreaba el blanqueo de fondos y oro de Venezuela. Y a esta causa se suma la querella presentada por Manos Limpias el día de Navidad de 2025. Una denuncia basada en la información vertida en un canal de YouTube y a la entrevista televisiva del comisionista Víctor de Aldama. José Luis Rodríguez Zapatero llega al Ministerio de Transportes, se reúne con José Luis Ábalos, fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra. Plus Ultra, según Coldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá para las comisiones del señor Zapatero. Algo que el expresidente ha negado siempre. Cobrar comisiones, por ejemplo, falsear. Plus Ultra. Falso, absolutamente ninguna. ¿Cuántas bancarias tiene usted en el extranjero? Cero. ¿Cuántos testaferros tiene usted en el extranjero? Cero. El pasado 2 de marzo en el Senado negó su implicación, pero reconoció haber cobrado facturas de análisis relevante. 70.000 euros brutos al año es lo que percibía
por mi trabajo. Empresa ligada a Plus Ultra y propiedad del detenido Julio Martínez Martínez. Julio Martínez Martínez, sí, bastante. El foco se pone también en la empresa de sus hijas, una de las 3 registradas hoy por la UDEF. El motivo: pagos de más de 600.000 euros por asesorías que se sospecha que son comisiones ilícitas. La investigación se centra ahora en determinar si el dinero del rescate fue utilizado para blanquear fondos y si hubo cobro de comisiones. Realizo mi actividad privada, una prestación de servicios. Creo que es un derecho. El juez sitúa a Zapatero como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, cuya finalidad sería la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias en favor de terceros, principalmente Plus Ultra. El horizonte judicial se complica. El próximo 2 de junio, el expresidente comparecerá en la Audiencia Nacional, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Bueno, ¿y qué hay detrás del espectacular despliegue de la UDEF en los registros de esta mañana? Pues un auto judicial en el que el juez Calama de la Audiencia Nacional sospecha de una mercantil que puede jugar un papel muy importante en todo el engranaje de la supuesta trama. Pablo Montes. ¿Qué tal, Gonzalo? Compañeros, muy buenas tardes. Por cierto, un registro, el de la UDEF, en la sede de la empresa de las hijas de Zapatero, que acaba de concluir en estos momentos. Han salido 4 agentes con cajas, con alguna documentación. Acaba de terminar en ese momento. Ese auto es un auto largo de 85 páginas. En él se describe a Zapatero como líder, como persona en la cúspide de un entramado, de una estructura efectivamente estable, compleja, jerarquizada, destinada a obtener favores a cambio de la intermediación de terceros. José Luis Rodríguez Zapatero habría puesto sus contactos siempre, según este auto y según los atestados policiales, habría puesto sus contactos y su acceso a determinados lugares muy altos en la Administración General del Estado al servicio de terceros, entre ellos de Plus Ultra, que recordemos recibió un rescate del Estado de 53 millones de euros. Para todo ello habrían utilizado documentación simulada o incluso sociedades ficticias. Los beneficiarios, principales beneficiarios, ¿quiénes serían? Bueno, pues a través de una empresa que también es clave, una empresa que se llama Análisis Relevante, los principales beneficiarios serían el propio José Luis Rodríguez Zapatero, que habría recibido en torno a 490.000 euros, fondos que se está determinando el origen y la licitud y la procedencia, y la empresa de las hijas, en teoría, por servicios de comunicación, asesoramiento, marketing y diseño, que habría recibido en torno a unos 290.000 euros. En el auto se deja claro que no es la única vía de influencia esta de ejercer de intermediario para acceder a ayudas públicas, sino que también habrían mediado o ejercido influencia para que la autoridad de Venezuela garantizase determinados vuelos a Plus Ultra. Era para ellos esencial, según ese auto. Por cierto, que ese auto, ese escrito judicial, también recoge que por orden del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se habría creado al menos una sociedad offshore, una sociedad fantasma en Dubái, para impedir o dificultar enormemente el rastreo de los fondos cuya procedencia se está investigando. Y Zapatero, como hemos visto al principio del programa y que vamos a recordar, lo niega absolutamente todo. Se incorporan esta tarde Iván Gelipter, Ramón Espinar. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo creo que el golpe para la izquierda política de este país es muy grande, sobre todo porque yo creo que Zapatero, además de ser un expresidente, era un faro moral para la izquierda. Es el presidente del matrimonio igualitario, de la ley del aborto, el presidente bajo cuya presidencia se acabó con la banda terrorista ETA. Yo creo que además es un presidente que ha estado con Pedro Sánchez a las buenas y a las malas cosas que otros expresidentes no han sido, es decir, un faro moral realmente. Entonces, pensar que de repente nos encontramos ante una persona que presuntamente puede haber sido una persona corrupta o que haya cometido delitos, creo que es un golpe de los más duros en los últimos años para el entorno del Partido Socialista y en general yo creo que para la izquierda de este país. Dicho lo cual, creo que estamos en un proceso todavía, una parte muy embrionaria del proceso, hay que ver, pero también me gustaría destacar que yo creo que en este país tampoco se ha terminado muy bien de regular o de definir cuál es el papel de los expresidentes y hasta dónde deben llegar, porque hemos visto a todos los expresidentes dedicarse a cuestiones que de una manera directa o indirecta siempre ha sonado como un poco como a lobista, ¿no? En este caso parece que es una cosa muy concreta que va más allá de ser un lobista, ¿no? Pero creo que también es un punto que tenemos que definir, aunque bueno, es muy posterior. Yo creo que la noticia está hoy en lo que está y en eso tenemos que centrarnos. Ramón. Ostras, pues yo creo en primer lugar que no se puede condenar a nadie, es decir, el principio de la presunción de inocencia y el derecho a la defensa tiene que estar por delante de todo en una investigación de este tenor. Me ha gustado
que José Luis Rodríguez Zapatero haya reaccionado con un vídeo, es una buena señal. Es buena señal que tú, cuando tienes una de estas, no te metas debajo de la cama y digas, oye, yo salgo y quiero pelear. Creo que es una buena señal. Ahora, dicho esto, las acusaciones son gravísimas. El auto es un auto serio. La investigación la impulsa Fiscalía. El informe de la UDEF es un informe hecho con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Y esto es un asunto serio que hay que tratar con extrema seriedad, porque para la democracia española, no para la izquierda, para la democracia española, que un expresidente del gobierno esté ahora mismo en una situación judicial como esta, con las acusaciones que tiene en lo alto, que decís en el sur, bueno, es una situación como para tomarla en serio. Y por último, por si me dejáis 10 segundos para una cierta ironía, es verdad que a mí me hace gracia que de los últimos presidentes del gobierno, el único que no se ha hecho multimillonario es el que acaba investigado y el que acaba teniendo una acusación de este tenor por tráfico de influencias, cuando sabemos que hay expresidentes del gobierno de este país que son multimillonarios, ellos y sus familias, precisamente por hacer actividades parecidas a las que se le imputan a Zapatero. Fernando. Sí, vamos a ver, decían, está en una fase muy incipiente. Bueno, a la derecha le importa muy poco que esté en una fase incipiente, porque lo que vemos es que se ha iniciado ya la carrera electoral, que queda prácticamente un año para las posibles elecciones y que el Partido Popular está de campaña. A mí me gustaría recordar la secuencia para que todo el mundo tenga muy claro de qué estamos hablando, y esto me parece muy importante. Es decir, un delincuente confeso se planta de gira en platós de televisión, suelta una trola o una información diciendo que Zapatero ha blanqueado 10 millones de euros, luego un medio digital lo que hace es amplificar esa noticia, lo recoge un chiringuito de ultraderecha llamado Manos Limpias y pone una querella, y a partir de ahí un juez te lo coge y te lo imputa. Y esto al final, perdóname, déjame terminar. Todo este circuito, el funcionamiento de este circuito no lo estamos viendo solo con este caso, lo vemos de forma constante. Eso que llamamos de la máquina del fango es exactamente esto, es decir, sueltas un bulo en televisión, te lo amplifica un medio de derechas, te lo compra un juez, te imputan y luego vamos viendo. ¿Por qué digo lo de luego vamos viendo? Porque aquí estamos dando por buenos, no aquí evidentemente, que estamos haciendo un análisis lo más riguroso posible, en otros sitios damos por condenada a la gente mucho antes de que se les haya juzgado y cuando empieza la instrucción. Lo que pasa es que esto viene de la Fiscalía Anticorrupción, Monse. Claro, es que pensar que esto es simplemente que 4 recortes de periódico explicados por un sindicato que no lo es, ha puesto en marcha todo este mecanismo es faltar a la verdad. Es decir, el problema es que en este caso concreto el juez que instruye en la Audiencia Nacional, que ya sabemos que no es precisamente el lugar en el que uno se sentiría lo mejor acogido, porque en general es muy dura la Audiencia Nacional, tanto cuando es justa como cuando podemos decir que no lo es. Pero en todo caso, este juez, al impulso del fiscal anticorrupción, del que se puede decir lo que se quiera, de que se le había nombrado no sé quién, pero al final depende de quién depende. La Fiscalía tiene un carácter disciplinar, jerárquico, y por tanto, si hubiera alguna consigna de otro tipo, habría tenido que frenar y no lo ha hecho. Por tanto, lo inicia Fiscalía Anticorrupción, lo acoge una instrucción por parte de un juez del que hasta ahora no tenemos la menor mácula ni sospecha, y además está detrás la UDEF. Todos ellos pueden haber estado detrás de una conchorcha según la cual están acusando a una persona inocente, ya lo veremos. Es verdad, yo reconozco lo que dice Fernando, que una cosa es lo que sucede en el ámbito mediático-político, en el cual cada uno echará por tierra lo que le parezca conveniente, o echará por tierra al presidente Zapatero si le parece que con eso saca algún tipo de rédito político, y otra cosa es lo que pasa en los juzgados, de los que es necesario tener calma. Yo creo que la prudencia... Pues calma en la política, como estáis apuntando, no se está teniendo, y el revuelo en las derechas y más allá es monumental. La oposición ha salido en tromba tras conocerse la noticia. El Partido Popular ya exige la comparecencia urgente de Pedro Sánchez, mientras que Vox habla abiertamente de mafia institucional y de un día negro para la democracia. Mirad. Sánchez llegó al gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero. La corrupción es la razón fundacional de este gobierno. Sin apoyos no puede seguir, sin decencia menos aún. Solo le queda una salida digna, no seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la justicia y de España. Habrá gente que quiera liquidarse el Estado de Derecho en España, pero afortunadamente eso afortunadamente no lo han conseguido, ni parece que lo vayan a conseguir. La justicia en España es independiente y los jueces son independientes. Y no tengo nada más que decir. Es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo. Estamos viendo cómo Sánchez ha mandado a todos los socialistas a decir que confían en Zapatero, como lo decían de Cerdán. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado, es un episodio más del gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción. Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella. Bueno, pues creo que ya esas eran las reacciones de la derecha, la estamos viendo, y estáis viendo al que fue vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Le pillamos yendo hacia algún lugar indeterminado que no vamos a desvelar. Bueno, después de ese primer impacto, de ese, no sé si ha podido ver ya ese autorresumen, esa nota resumen que tenemos todos en nuestro poder, que resume, como decíamos, esas 85 páginas de ese auto. ¿Qué primera lectura hace usted de este tema? Bueno, cualquier papá, cualquier mamá sabe a dónde va uno a estas horas. Mira, respecto a esto que... Yo entiendo que va a haber ahora mucha gente del PSOE que defienda a Zapatero, tertulianos afines al PSOE, simpatizantes del PSOE. Yo no soy eso. Yo no soy del PSOE, no simpatizo con el PSOE. Creo que el PSOE ha tenido casos de corrupción graves recientes, el caso Ábalos, el caso Cerdán. Pero esto de Zapatero me parece inverosímil. Inverosímil que un tipo que deja de ser presidente en el año 2011, justo en el momento en el que vuelve a ser una figura muy relevante en la política, influyendo mucho en el papel internacional del gobierno, en la política del gobierno hacia América Latina, en lo que pasó en Barcelona hace algunas semanas, que de repente a Zapatero le vayan a imputar porque factura servicios en su consultora, me parece muy extraño. O sea, creo que en un país en el que sabemos que M. Rajoy cobraba de Bárcenas, armó una estructura mal llamada Policía Patriótica para perseguir a opositores políticos, en el que Felipe González reconoció que organizó los GAL, en el que Suárez fue denunciado por violación, en el que Aznar participó en una guerra ilegal, que vayan a imputar y a condenar a Zapatero, me parece muy extraño. Y yo conozco pues lo que representó el juez Escalonilla con nosotros, lo que representó el juez García Castellón, lo que representó la cuenta de Granadinas, un montón de basura que sirvió para reventarnos en los medios de comunicación, y cuando después todo eso queda en nada, pasa una bola del desierto y nadie se acuerda, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, a mí, por mi experiencia, me vais a permitir que dude. No me parece verosímil que Zapatero haya hecho nada de lo que se está diciendo. ¿Y qué cree que va a pasar a continuación? En la esfera política, me refiero. ¿Qué consecuencias va a tener esto políticas? En la esfera política es evidente que la derecha y la ultraderecha hacen exactamente lo mismo. Lo de la moción de censura es una estupidez, porque eso implicaría que Junts viniera a darle la vicepresidencia del gobierno al señor Abascal, y eso no va a ocurrir. Pero evidentemente está en una situación muy triste. Es un gobierno que habla mucho, pero hace poco. Es un gobierno que negoció la composición del Consejo General del Poder Judicial, volviéndole a entregar el mando del Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular, y de aquellos polvos, lodos, y desde luego pues esto va a hacer mucho daño personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero y a su familia. Y bueno, pues creo que en este país tenemos experiencia de cómo operan los jueces y la influencia mediática que eso tiene, lo que podríamos llamar la pena de banquillo, lo que condiciona lo que la gente piensa, independientemente de dónde queden después los procesos judiciales. Entonces, yo no conozco el auto, pero sí tengo experiencia de que determinadas investigaciones judiciales sirvan para destruir reputaciones. Y en esto lo dice alguien que no es del PSOE, que se mete mucho con el gobierno, que no asume ciertas narrativas de justificar lo injustificable en el PSOE, que Ábalos es corrupto, que Cerdán son corruptos, que eso no es separable de la Secretaría de Organización del PSOE. O sea que yo no soy un simpatizante de esto, pero lo de José Luis Rodríguez Zapatero no lo sé, me huele raro. Dudoso de ser del PSOE, desde luego no lo es, pero vamos a escuchar con usted, si le parece, las reacciones que ha habido en la izquierda. Y ya se pueden ustedes imaginar: sorpresa, incredulidad y un shock absoluto. Pedro Sánchez acaba de romper su silencio tras la imputación de Zapatero a través de un mensaje interno enviado directamente a la cúpula del partido. Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias. Me deja de piedra.
No le veía con neurosis económica, sinceramente. Espero que pueda quedar aclarado. Señor Caldera, ¿usted pone la mano en el fuego por Zapatero? Sí, yo creo plenamente en su inocencia. No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido. Desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas para atacar a los socialistas. No deja de ser sorprendente que teniendo un expresidente como Mariano Rajoy, que montó la policía política para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios, el primer imputado sea el expresidente Zapatero. ¿Esto que está pasando cree que va a ser, contrariamente a lo que cree la derecha, que va a ayudar a, en fin, a avalar más esa coalición o a apoyar más a esta legislatura hasta el final, o todo lo contrario? O sea, yo tengo la sensación de que el PSOE queda mal cuando habla del lawfare solo cuando afecta a los suyos. Esos mismos dirigentes socialistas que dicen ahora, no, es que Aznar dijo lo del que pueda hacer que haga, cuando nos perseguían a nosotros y nosotros decíamos que España no era una democracia perfecta y que no era una democracia consolidada y que no había plenitud democrática, nos atacaban con mucha virulencia, decían que la justicia en España era maravillosa y se alegraban de que se debilitara a Podemos, que era una formación política que les competía. Ahora de repente empiezan a descubrir que lo que nosotros decíamos era verdad. Y sobre todo, una cosa es que Zapatero sea una persona honrada y otra cosa bien distinta es que el PSOE diga que a ellos no les afecta la corrupción. Porque el caso Ábalos y el caso Cerdán son casos de corrupción que afectan al aparato, a la estructura de organización del partido, con un sistema básicamente equivalente a lo que hacía el Partido Popular, que es utilizar las posiciones administrativas y políticas para enriquecer a empresas a cambio de mordidas. Entonces, una cosa es que Zapatero sea una persona decente y otra cosa es que el PSOE venga ahora a hablar de lawfare y digan que a ellos les persiguen cuando no denunciaban que nos persigan a nosotros. En ese sentido, yo creo que el gobierno está en una situación muy difícil. No tiene mayoría para legislar, tiene efectivamente casos de corrupción y esto que está pasando tiene que ver con que prefirieron pactar con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial en lugar de hacer lo que algunos señalamos que había que hacer, que era reformar la ley orgánica del Poder Judicial por ley orgánica. Yo esto lo hablé incluso con algunos ministros, con Félix Bolaños, decía, es que Bruselas leche. Al final, si tú le entregas el Poder Judicial a la derecha, si el equipo Marchena sigue dirigiendo el Poder Judicial, pues no se van a conformar con Podemos y con los independentistas y te va a terminar afectando a ti. Señor Iglesias, un momento, porque no sé si nos tenemos que ir a Barcelona. Sí, nos vamos un momento, ahora volvemos con usted porque nos vamos a los juzgados de Martorell. Ahora mismo Marta Catalá creo que está saliendo, señal en directo, estamos viendo señal en directo la salida previsiblemente de Jonathan Andik. Ahí está, después de haber depositado seguramente esa fianza de 1 millón de euros, esa fianza que ha depositado ya su familia para poder salir. Marta Catalá, no sé si nos escuchas, adelante. Sí, os escucho y lo que estamos viendo, que la cámara creo que ha podido captar el interior del juzgado donde se encuentra su abogado Cristóbal Martell y Jonathan Andik, que ya ha depositado la fianza y ha llegado rapidísimamente. Entonces ya los Mossos d'Esquadra ya han salido por esta puerta porque ya no son necesarios. En principio hemos visto entrar esposado a Jonathan Andik y ahora no le deberíamos ver esposado, sino ya ha quedado en libertad porque ha depositado esa fianza. Esas dos personas, no sé si la cámara puede captar a través del cristal, no sé si se puede percibir cómo están ya hablando con las personas del juzgado. Ahí vemos a Cristóbal Martell, yo sí que lo estoy viendo, el abogado de Jonathan Andik, y en principio parecía que haber movimientos que iban a salir en breve, pero como decimos, esto nunca acabamos de saberlo. Lo que sí que es verdad es que ya están consignando las últimas directrices y en breve podría salir por la puerta Jonathan Andik, que recordemos fue detenido esta mañana por los Mossos d'Esquadra por un homicidio del que ahora sale en libertad bajo fianza con unas medidas cautelares, recordemos, prohibición de salir del territorio español, comparecencia semanal y finalmente, si ese dinero está en consigna, él puede ejercer vida normal aquí siempre y cuando comparezca en los juzgados. La investigación continúa, se levanta el secreto y, como decíamos, sabremos más informaciones. Importante saber por qué la jueza pues ha decretado esa libertad con esa prisión, también lo sabremos enseguida. Gracias, Marta Catalá. Volveremos a los juzgados, pero estábamos hablando con Pablo Iglesias y vamos a visitar la hemeroteca. Sí,
Señor Iglesias, antes de despedirle, para comentar, bueno, algo que casualidad o no, ocurrió la semana pasada, concretamente el martes, y es que Alberto Núñez Feijóo ya señaló directamente a Zapatero exigiéndole cuentas. Yo creo que desde que Zapatero ha recuperado un enorme peso político en el gobierno, es una figura que yo creo que ha reconducido a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era alguien que no tenía interés en lo que estaba ocurriendo en América Latina, que no había cuidado las relaciones con las fuerzas políticas de izquierdas en América Latina, y yo creo que Zapatero con inteligencia le susurró al oído consejos muy útiles para Pedro Sánchez y para el gobierno, y lógicamente pues la derecha le puso la matrícula. Yo no sé si se puede hablar de coordinación entre derecha judicial, derecha política y derecha mediática, no me está escuchando. pero es una... Sí, es que queríamos precisamente, perdón, es que se nos ha montado el vídeo, queríamos que escucharan las palabras exactas de Núñez Feijóo y ahora sí lo comentamos. Adelante, perdón. Hoy resulta que nos hemos enterado de muchas cosas y empieza a haber muchas sospechas sobre el presidente Zapatero. Y al parecer también para llenarse dinero sucio. Hay novedades en materia de corrupción. Parece que llegaban al límite, pero no. Mañana habrá más. La próxima semana, mucho más. Recordemos que ahí había secreto de sumario, Pablo. A la pregunta de si la derecha judicial, la derecha política y la derecha mediática están coordinadas, bueno, pues todos podemos recordar aquella escena, escuchábamos a Ferreras, a Mauricio Casals, algunos de los jefes. Perdonadme, es que estamos viendo esa señal en directo de Jonathan Andic en esos juzgados de Martorell. Ahora sí estamos viendo esa señal, esa imagen de esa salida. Marta Catalá, cuéntanos, porque ha salido sin esposar, con su abogado, cuéntanos. Bien, vosotros la habéis visto, no sé si la habéis podido ver en directo. Ahora todos los periodistas se van corriendo para cogerlo por la otra puerta. Vamos a ir andando mientras estamos en este directo a ver si logramos verlo. Iba sin esposar, lógicamente, porque ya ha salido libre bajo esa fianza. Cristóbal Martell no ha hecho declaraciones, ya lo había avisado antes que no haría declaraciones mientras el proceso judicial sigue abierto, aunque ahora, como decimos, se ha levantado el secreto de sumario. Vamos a correr un poquito a ver si los podemos ver y aunque sea, mejor hace algún tipo de declaración Cristóbal Martell y cambia de opinión. Corre. Cristóbal, ¿cómo ha ido la comparecencia? Solo unas palabras, Cristóbal. Jonathan, ¿eres inocente? Jonathan, ¿eres inocente? Ya se ha depositado la fianza. Ha ido muy rápido, Cristóbal. ¿Cómo ha ido? Hola. Cristóbal, satisfets amb la resolució? Bueno, estamos viendo en directo la salida. Hablo así porque he corrido un poquito. De Jonathan Andic, su abogado y todo el equipo de letrados que lleva esta causa, que sobre todo cabe decir también, y como curiosidad os quería explicar, que la estrategia de la defensa lleva mucho tiempo en marcha. Han hecho muchos peritajes de geolocalizaciones, tienen peritajes forenses, mucha información que estaba preparada para cuando llegara ese momento, el momento de la detención, por si algún día se producía. Finalmente ha sido hoy y ahora de momento pues tenemos a Jonathan Andic en la calle, pero con una prisión eludible. Pues esa es la imagen, ha sido muy rápida después de esa notificación por parte de los juzgados de que podía depositar esa fianza de 1 millón de euros y minutos después Marta salía libre. Monse, hablábamos de ese 1 millón de euros, en función de ese patrimonio, ¿a ti te parecía poco? Ha salido al lado de su abogado, bueno, sin además, esposaría, era obvio que se iba a producir inmediatamente. Me imagino que tenían incluso pues, los cheques conformados o avalados bancariamente, lo que fuera, para poderlo hacer inmediatamente, porque uno de los principales objetivos de un abogado penalista es que el cliente no duerma en prisión. Pero respecto del modo en que ha trabajado Cristóbal Martell, que es un especialista en conseguir, digamos, que la impugnación de las pruebas que pueda tener la acusación en contra de su cliente, fijaos que ha dicho Marta que estaban haciendo periciales, ¿no? Sí. Periciales que vendrían a desdecir la posibilidad de que aquellas que se han presentado originariamente por parte de la policía fueran del todo creíbles o pudieran ser contrastadas por otras. Este es el ámbito en el que normalmente este abogado en concreto, que es un primera espada
del procesalismo penal, suele basar sus defensas. Más allá de que sea verdad o mentira, que sea o no culpable la persona, que no pueda haber pruebas de cargo contra ella y, por tanto, que se deshaga esa presunción de culpabilidad, porque la presunción de inocencia tiene que prevaler. Solo anota, digamos, como para contextualizar, Fernando, tú me decías antes durante un vídeo, yo vivo enfrente de ese lugar, de donde pasó eso. Descríbenos ese lugar. Bueno, mi familia tiene casa allí, realmente es un entorno en el que muchísima gente va a hacer rutas, son rutas sencillas, amables, rutas que hace mucha gente con niños incluso. Es decir, es cierto que hay algunos espacios de paso más estrechos, pero la realidad es que en general son caminos fáciles, son caminos sencillos. Con lo cual, lo de tropezar y caer, nadie había caído por ahí nunca. Decir, no habíamos caído en que se pudiera uno caer por ahí, ¿no? Claro, de hecho hay muchas zonas, sí que hay zonas dentro del recorrido que están como valladas y tal, pero las zonas que no lo están son fáciles de paso. Iván, ese momento exacto en el que, bueno, pues ya depositan esa fianza en cuestión de minutos y pueden salir... Segundos, prácticamente, sí. ¿no? Sí, a mí la verdad que cuando he visto la cifra, que cualquiera nos hubiera parecido mareante, a mí también me ha parecido una cifra que, hombre, teniendo en cuenta que hablamos de una empresa que sabemos lo que factura y de que es una empresa familiar al fin y al cabo. Y después de la herencia que nos ha contado Sergio. La herencia que he recibido, etcétera. Sí, a mí me parece que es un caso muy complicado, va a ser muy complicado de que se puedan llegar a demostrar nada, porque al final lo que ocurrió o dejó de ocurrió entre dos personas solas. Va a ser muy, muy difícil a pesar de todas las pruebas presentadas y creo que va a ser algo que se va a extender durante mucho tiempo, pero que veo que la presunción de inocencia tiene que primar en un caso mientras no haya una prueba de cargo. Veremos a ver cuáles son también las que han llevado a la detención, que es una acción bastante radical, si me permitís. Bueno, pues creo que nos vamos a El Ejido, compañeros. Noche de auténtico horror en El Ejido, en Almería, tras un tiroteo que ha dejado 2 muertos y 4 heridos graves, entre ellos un bebé de apenas 7 meses, hijo del detenido como autor de los disparos. La investigación apunta a un conflicto de ámbito familiar, ya que los 2 muertos son los padres del detenido de 25 años. Además, otra menor y 2 adultos permanecen hospitalizados. José Medina. Así es, Gonzalo. Aquí todavía se ven las marcas de lo sucedido en el lugar de los hechos. Cristales rotos, rastro de sangre, incluso pertenencias del pequeño, y también tenemos marcas de disparos en la puerta del domicilio. Esos disparos alertaron tanto a los vecinos como a las autoridades sobre las 11 de la noche. A esa hora, aquí se encontraba en el domicilio familiar un coche y en su interior la madre, el padrastro, la expareja y el hijo del presunto autor de los hechos. Cuando llegó las autoridades solo pudieron certificar el fallecimiento de la madre y el padrastro, y la exmujer tenía la puerta del coche abierta porque intentó huir de nuevo al interior de la casa, de ahí esos disparos. Cuando llegan las autoridades se encuentran que en la zona de los tejados, por los techos, había personas saltando y creen que una de ellas podría ser el presunto autor de los hechos. En esa huida, además, y conflicto que se produce aquí, hiere a su vecina de tan solo 19 años, su hija de 2 y un señor de 60 años. Los 3 están ahora mismo en la UCI. Las autoridades montan un dispositivo policial para intentar coger a esta persona. Ese dispositivo termina sobre las 4 de la madrugada, cuando el presunto autor de los hechos vuelve aquí al lugar del crimen y se entrega tras verse perseguido por un dron térmico, y viene a decir algo así como que es un hombre que tiene que afrontar lo que ha pasado. Poco a poco vamos sabiendo más sobre él. Es un joven que tiene 25 años y hoy el alcalde de El Ejido, de la localidad cercana de aquí, nos ha hablado un poco más sobre el historial delictivo del presunto autor de los hechos. Parece que había conflictos previos de violencia dentro del ámbito de la propia familia, y a nosotros nos consta antecedentes al menos policiales, ¿no?, de este presunto homicida. Al menos en 16 ocasiones le hemos aprendido sustancias estupefacientes y armas blancas, que las personas que alteran la convivencia y que delinquen no estén en libertad. Si tenía algún trastorno incluso psiquiátrico que se había detectado junto con la amenaza, pues probablemente no debería estar en libertad, sino internado en un centro psiquiátrico. Bueno, seguimos muy pendientes de Martorell después de esa salida de Jonathan Andik, y que seguiremos contándoos todas esas claves. Vamos ahora mismo a Vallecas, porque se ha producido un robo, me están diciendo, un robo en una joyería de Vallecas, compañeros, a plena luz del día. Además, vamos a ver la secuencia del robo y lo comentamos.
robando, han robado. Han robado. Dios. ¡Hala, en un coche! Luis Verdurán, esas son las imágenes. ¿Qué sabemos? ¿Qué información tienes? Muy impactantes. Es la segunda vez que le roban, ¿eh? La segunda vez en menos de un mes. Y lo más sorprendente es que el hijo de la dueña los ve saliendo, a uno de ellos con una bolsa, le persigue y le quita la bolsa con un montón de joyas y otra serie de artículos que habían robado de la joyería. Es decir, que se atreve a enfrentarse a ellos pese a que ellos llevan un arma de fuego que luego se supo que es un arma de fuego simulada, que no es un arma de fuego real. Bueno, pues vamos a volver ahora sí, seguimos muy pendientes de Martorell, de cuyos juzgados, como ya sabéis, ha salido hace apenas una hora Jonathan Andik, el hijo del fundador de Mango, por el presunto homicidio de su padre. Os recordamos que la Fiscalía ha pedido para él prisión eludible con una fianza de 1 millón de euros tras haber sido detenido esta mañana en su domicilio de Barcelona por los Mossos d'Esquadra. Jonathan siempre mantuvo que su padre murió por un accidente. Sin embargo, los Mossos le tienen desde el principio en el punto de mira porque encontraron varias contradicciones en las dos declaraciones que prestó como testigo. Es la imagen del día. La Vanguardia capta la llegada de Jonathan Andik, esposado a los juzgados, detenido como principal sospechoso de la muerte de su padre. Los Mossos d'Esquadra se han presentado esta mañana en casa de Jonathan Andik. A primera hora de la mañana han llamado a su puerta y lo han detenido como presunto autor de la muerte de su padre. Efectivamente, la detención de Jonathan Andik se ha producido este martes 19 de mayo a primera hora de la mañana. Fuentes muy cercanas a la investigación nos han podido confirmar que se ha materializado entre las 8:30 y las 9:15 de la mañana. En un primer momento, la muerte de Isaac Andik en diciembre de 2024 se consideró un accidente y el caso se archivó. 3 meses después, en marzo de 2025, la investigación se reabrió y se reorientó hacia un presunto homicidio. Jonathan, de 40 años y primogénito del magnate, era el único testigo presencial de los hechos e incurrió en varias contradicciones en sus 2 primeras declaraciones, lo que finalmente ha llevado a su detención esta mañana. La jueza tenía 2 opciones. Podía citar directamente a Jonathan Andik para declarar, o los Mossos podían decidir ir a su casa y arrestarlo y después llevarlo ante la jueza. Finalmente se ha optado por esta segunda opción. Un convoy de los Mossos d'Esquadra lo ha trasladado hasta dependencias policiales, concretamente hasta la comisaría de Martorell, donde ha estado retenido aproximadamente hasta la 1:15 del mediodía, donde de nuevo un convoy policial lo ha trasladado hasta los juzgados de la misma localidad, donde ya lo esperaban su abogado y la fiscal del caso. La expectación a las puertas del juzgado de instrucción número 5 de Martorell es máxima. Sobre la 1 del mediodía, Jonathan Andik llega con semblante serio, cabizbajo, esposado y rodeado de Mossos. La familia se pronuncia en un comunicado. Jonathan Andik está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. 1 año y medio después de la muerte del fundador de Mango, la detención de Jonathan podría ser el paso definitivo para esclarecer la muerte del magnate. Bueno, son 6 los indicios que han apuntado casi desde el primer momento a Jonathan Andik como implicado en la muerte de su padre, pero hay uno de ellos que sabe en exclusiva este programa. Marta Catalá. Pues sí, hablábamos de que se le situaba el BTS, lo que se conoce como repetidor, en una zona compatible, en el punto donde cayó el Andik el día de los hechos, el pasado 14 de diciembre. Eso lo hemos avanzado aquí en este programa y una serie de indicios más que vamos a recordar en este vídeo. Inconexas, así percibían los Mossos las declaraciones de Jonathan Andik a lo largo del último año. Numerosas contradicciones que podrían llegar a constituir indicios. 1. Jonathan estuvo hasta 2 veces en el lugar de los hechos días antes. Un geolocalizador habría situado al hijo del fundador de Mango en el punto en el que perdió la vida su padre en al menos 2 ocasiones días antes de su fallecimiento, pero no se descarta que pudieran haber sido más. 2. Jonathan dijo que aparcó su coche en un punto distinto donde se encontró
sucedido. Declaró a los Mossos que el día de los hechos dejó su vehículo en un aparcamiento de Montserrat. La realidad es que no se encontraba allí, sino en otra ubicación. 3. Jonathan no llamó inmediatamente a emergencias, contactó primero con la viuda de Isaac Andic. Cuando su padre sufrió la caída, Jonathan no llamó acto seguido a emergencias. Lo hizo después de contactar en primer lugar con la hoy viuda de su padre, Estefanía Nuz. 4. Aseguró que perdió el móvil. Los agentes lo ubicaron por última vez en Ecuador. Jonathan asegura que pierde su teléfono y lo cambia por otro sin especificar dónde lo pudo perder. Los Mossos descubren que realiza un viaje en un mismo día a Ecuador. Precisamente allí sitúan su dispositivo por última vez, pero Jonathan no comunica en ningún momento a los agentes ese viaje. 5. Existían mensajes comprometidos entre padre e hijo. Los Mossos habrían descubierto mensajes comprometidos entre ambos que cobrarían una mayor importancia. Su relación personal no pasaba por el mejor momento. 6. Jonathan pudo haber acudido a una psicoterapeuta a la que podría haber contado detalles importantes sobre lo sucedido y que se acogió al secreto profesional cuando fue interrogada sobre el hoy detenido. 6 puntos clave, 6 contradicciones, 6 declaraciones inconexas que ahora podrían convertirse en 6 indicios que comprometerían su relato. Marta, hace apenas unos minutos Jonathan Andic ha salido de los juzgados tras depositar 1 millón de euros de fianza. ¿Cómo has vivido tú allí ese momento? Ha sido momentos frenéticos, lo hemos vivido todos y todas en directo. Hace apenas unos minutos veíamos como el equipo técnico de Jonathan Andic salía por esta puerta del juzgado que tengo a mi espalda, encabezado por Cristóbal Martell, el abogado que le está llevando en la defensa. Después, como decías, Gonzalo, tras depositar ese 1 millón de euros que ha llegado rapidísimo, yo creo, y eso sí que lo podemos avanzar, es que ya tenían preparada grandes cantidades de dinero por si algún día llegaba esta detención. Hemos visto a un Jonathan Andic entrando esposado esta mañana en las puertas del juzgado y saliendo ya sin esposas, porque después que la jueza de instrucción número 5 de Martorell decretara prisión eludible con esa fianza, ya las esposas dejarían de tener sentido. Los hemos visto tranquilos, luego sí que han empezado a avanzar la marcha y todos los periodistas, medios de comunicación que estamos aquí todavía hemos ido detrás a ver si podíamos tener algún tipo de declaración de última hora, cómo se sentía Jonathan, cómo habían vivido este proceso. Sin embargo, ya lo había avanzado también Cristóbal Martell, que no haría ningún tipo de declaración. ¿Qué pasa a partir de ahora? Pues bien, se levanta el secreto de sumario. Hemos visto un vídeo donde se recordaban esos 6 indicios que han llevado al arresto de Jonathan Andic, indicios importantes. Sí que es cierto que la investigación continúa, que habrá quizás próximas declaraciones, hay otro tipo de peritajes, pero bueno, tenemos un primer avance en la investigación. Se ha llevado con absoluto secretismo, encapsulado. El grupo de investigadores de los Mossos de Martorell no han hecho ningún tipo de filtración después de que la consellera de Interior dijera en el Parlamento que quedaba totalmente encapsulado. Es decir, una investigación muy secreta que ha acabado con la detención hoy en los juzgados de Martorell de Jonathan Andic. Y aquí lo hemos contado en directo al grado, en directo. Gracias, Marta. Lara Ferreiro se incorpora a la mesa. Lara. Bueno, varias cosas. Lo primero, uno de los indicios es el testimonio de la psicoterapeuta. Nosotros no tenemos obligación de hablar, ¿vale?, en estos casos, con lo cual ella se acoge el secreto profesional. Y varios puntos. Lo primero, es muy llamativo en este caso, el 95% de las personas, cuando tu padre se cae por un barranco, lo primero que se hace es activa el circuito de la recompensa, del cerebro de la supervivencia, y llamas al 112. Él llamó a Estefanía Nuz. Es muy llamativo y muy anómalo. Lo segundo, dentro de las grandes fortunas existen el perfil que es la crematomanía, que es adicción al dinero y al poder. Muchas veces en grandes fortunas hay viejos resentimientos, venganzas. La relación entre padre e hijo era muy compleja, muy conflictiva. Hay que saber que entre el año 2014 a 2018 Jonathan tomó rienda del imperio de Mango, era el futuro heredero. Hubo una deuda de más de 100 millones de euros, con lo cual Isaac tuvo que apartarle de esto, con lo cual también había ahí pues viejas fricciones, o sea, era una relación compleja. Y luego también muchas veces en criminología, en tema judicial, lo que se hace es el método de la jaula. Muchas veces cuando hay un indicio es muy difícil probar que efectivamente hay algo concluyente, entonces muchas veces lo que se intenta es que por esa presión psicológica la persona que está acusada caiga a esa presión y confiese, se va buscando ese secreto de confesión. Y luego las hermanas, claro, esto al final es un trauma también para la familia, dicen que creen completamente en la inocencia de Jonathan. Hay que saber que en el caso de que hubiera una condena habría que devolver, se estiman 8.000 millones de euros, y
luego todo el daño reputacional que está haciendo esto pues a todo el mundo, a la familia, que está sufriendo muchísimo, e incluso a la propia Marta. Hay un detalle importante, Marta, que es que los Mossos también han averiguado que algunos de los vídeos, fotografías y archivos que él tenía en el teléfono móvil, que cambia, los elimina. No se sabe el motivo, pero que hay mucho de ese contenido del teléfono móvil que él lo borra. No sabemos con qué intención, pero claro, puede ser otro indicio más. Desde luego, Aitor. Claro, o sea, hay que recordar que él entrega voluntaria el teléfono móvil, es decir, en ese caso la jueza no se lo requiere y eso sí que va a servir de cara a un futuro e hipotético juicio de atenuante. Y luego también es muy llamativo el hecho de que él sí que reconociera ante los investigadores que acude el día anterior o en los días previos a reconocer la zona. Una zona que es una zona donde acuden escolares, niños de 6 años, en un camino en el que no tiene ningún tipo de vallado ni de señalización de riesgo. Es decir, acudes a ver una zona o inspeccionar que en principio no tiene ningún tipo de riesgo. Eso también ha llamado mucho la atención de cara a esa investigación. Bueno, vamos a la localidad barcelonesa de Palau de Plegamans, donde está la sede de Mango y donde está Alberto Martínez Collado para contarnos cómo han recibido la noticia sus empleados. Alberto. Gonzalo, la han recibido con mucha conmoción tanto la dirección que está aquí en esta sede central como los 500 empleados que trabajan en ella. Se han enterado la mayoría por la prensa esta mañana a primera hora, una noticia que caía aquí como un jarro de agua fría. De forma oficial la marca no se ha posicionado, no lo ha hecho durante todo este proceso, ni tampoco los empleados con los que hemos intentado hablar, aunque ha sido imposible. Una estrategia que han utilizado para evitar cualquier tipo de crisis reputacional y que de momento les ha servido para tener los mejores beneficios de 2025. La pregunta obligada ahora es si esta detención y la decisión judicial sobre Jonathan Andic tendrá un impacto negativo o no en la marca. Lo que sí que está claro es que el debate ha estado aquí en este polígono, pero también en los bares donde han ido los trabajadores hoy de Mango. Esta es una reconstrucción de aquel 14 de diciembre de 2024. En estas escaleras arrancaba el 14 de diciembre de 2024 una ruta planteada como una reconciliación, pero que resultó ser mortal para el fundador de Mango. Isaac Andic y su hijo Jonathan habían decidido visitar las cuevas de Montserrat con el objetivo de pasar el día juntos después de atravesar un mal momento familiar. El sendero de 5,5 kilómetros tenía una duración aproximada de 2 horas y cuarto y la dificultad técnica era baja según los expertos. A mediodía ya deshacían el camino de vuelta a casa, pero minutos después de las 12, el fundador de Mango se precipita al vacío por este barranco de más de 150 metros y muere en el acto. Su hijo hace una primera llamada a su madrastra, la mujer de Andic, y no es hasta las 12:39 cuando Jonathan decide llamar a los servicios de emergencia. Y mientras el equipo de rescate intenta acceder al cuerpo del padre, Jonathan asegura que iba por delante cuando escuchó un desprendimiento de piedras tras él, pero nunca llegó a aclarar dónde estaba en el momento de los hechos. Hoy, año y medio después, nadie sabe qué pasó exactamente aquel día. La falta de testigos no ha ayudado, tampoco las contradicciones de Jonathan, la única persona que estaba presente en la muerte de Isaac Andic, un fallecimiento que sigue envuelto en dudas. Es una batalla incansable por la verdad y por la memoria de su hija. Los padres de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida en Sevilla, se niegan a que el caso se cierre en falso tras el polémico carpetazo judicial a la responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto. Enseguida vamos a hablar aquí con Zara Villar y con José Manuel Peña, los padres de Sandra, que siguen luchando para que se haga justicia y por eso van a formalizar un recurso basándose en los datos que arroja la investigación que se está llevando en Fiscalía de Menores y que han servido de base a la querella. Los padres denuncian que no se activó ningún protocolo ni se adoptaron medidas. No se activaron los protocolos antiacoso, pero sí se adoptaron medidas. Esa es la conclusión del magistrado que ha archivado la querella de los padres de Sandra Peña contra su colegio. 14 de octubre de 2025, Sandra, de 14 años, sale de su casa a las 8 de la mañana para ir al colegio. Vuelve a las 2:30 acompañada hasta el portal por 3 compañeras. 10 minutos después, Sandra se quita la vida al precipitarse desde la azotea. La menor habría estado sufriendo acoso escolar durante un año.
Su madre, Zara, había expresado en numerosas ocasiones su preocupación al centro. La notábamos muy apática, muy cansada, nos decía que dormía mal. Entregó un informe de la terapeuta de Sandra que recogía que la menor se autolesionaba, que presentaba un cuadro de ansiedad y depresión y que el origen de todo ello era ese presunto acoso escolar sufrido día tras día. Desde el centro aseguraron que se activarían los protocolos antiacoso. Eso le dijeron a su madre. Sí, para mí habían estado cuidando de mi niña. La realidad es que jamás se activaron, tal y como recoge ahora el juez. Hubo un cambio de clases, pero eso, bueno, más que una medida, fue una petición de mi hermana. La defensa de los padres de Sandra alega que los profesores conocían la situación de acoso desde el curso 2024-2025, que la menor sufría insultos y vejaciones en los pasillos e intercambios de clase. Nosotros le habíamos dicho que iban a estar vigilándola, nada, no hicieron nada. Y ella vio que todo era igual, que todo seguía igual. Se burlaron de ella. Además, Sandra había experimentado un empeoramiento académico considerable, coincidiendo con el periodo de angustia que le acarreaba la situación. Los errores que se han cometido en el centro escolar, la verdad que han provocado el peor de los finales. La autopsia de la menor reveló que presentaba marcas frescas de cortes en los brazos. En la funda de su teléfono llevaba guardada una cuchilla. Además, Sandra presentaba un nivel de alcohol en sangre de 0,59 miligramos. Sus padres aseguran que solo pudo haberlo ingerido en el colegio. El magistrado recoge ahora que aunque no se activaron los protocolos antiacoso, no hay certeza de que si se hubiesen activado el desenlace hubiese sido distinto. Por su parte, los padres de Sandra recurrirán el archivo de la causa. Exigen que se depuren responsabilidades por la muerte de su hija. Pues Sara y José Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estabais hablando mientras veíais el vídeo. Sí que hubiera cambiado las cosas el desenlace. Por supuesto que sí. ¿Pensáis que sí? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no se hizo? No se hizo nada. Nos mintieron desde primera hora, nos dijeron que se habían activado los dos protocolos, el de autolisis y prevención del suicidio y el de acoso. Bueno, el informe de educación ya lo constató en su día y no hicieron nada, ni medidas, porque hablar de medidas es que hay un protocolo, que es oficial. Y el de prevención del suicidio, yo de verdad invito a España entera a que lea el que tiene la Junta de Andalucía, porque va por comunidades. Es increíble, es increíble. Y a nosotros nos da la seguridad de que si eso hubiera estado aplicado, ese día Sandra dio señales en el colegio, ese día mi niña no se quita la vida. ¿Qué señales dio Sandra? Pues ese día en clase de matemáticas escribe las cartas de despedida para nosotros y para sus amigos. En clase de matemáticas escribe, son 3 folios. Sandra tiene que estar vigilada. Y la clase de matemáticas la da una de las personas de referencia que se habían puesto en el centro o que se supone que se habían puesto. Eso demostraría que esa persona que tenía que estar pendiente de Sandra no estuvo pendiente para que ella le diera tiempo a escribir esa carta de tres páginas, ¿no? Y después lo que nos ha revelado la autopsia. Sandra presenta una tasa de alcohol bastante alta y si no lo bebió en el cole, si salió del cole a las 2:30, iba acompañada con amigas hasta casa, subió el ascensor, iba hablando por Instagram con otra amiga. Y a las 10 minutos después, 40, está certificada la muerte de la niña. Presentaba la autopsia también unos cortes que se los tuvo que hacer en el colegio. Y si no bebió el alcohol en el colegio y no se hizo los cortes en el colegio, que me digan dónde se lo ha hecho. Que haya esa investigación, que de momento se nos ha negado. Y que no se cumpliera con los protocolos, ¿creéis que es por un problema de dejadez, de falta de formación, de desinterés, de qué? Que no se abren los protocolos. En este tipo de colegios yo creo que, yo no sé si desde los profesores, pero la Fundación en ningún momento se ha puesto en contacto con nosotros para preguntarnos, oye, ¿cómo estáis? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es vuestra sensación? En ningún momento se ha puesto en contacto. Entonces yo creo que no se abrieron en ningún momento y este colegio no los abre. Es por también la información que nos va llegando después del fallecimiento de Sandra, ¿no? De que tengo una familia muy allegada que se lo quisieron abrir después del fallecimiento de Sandra, él llevaban luchando años, entonces son cosas muy llamativas. ¿Sandra hablaba con vosotros? O sea, ¿os manifestaba? No. El malestar tan grande que tenía mi niña, no. Si esto venía arrastrándose de años y
Y ella me confiesa en junio que lo está pasando muy mal y que se está haciendo daño, que se está autolesionando. ¿Y ella te dice por qué? O sea, ¿te dice cuál es el origen? Sí, me lo dice a mí, se lo dice a su psicóloga, el informe de la psicóloga que yo entrego el 1 de septiembre y en la reunión del 3 de septiembre, en la reunión física, que el otro fue por email, lo pone, que la niña presenta un cuadro sociodepresivo y demás, y que se autolesiona porque la insultan, porque viene unos años recibiendo insultos de unas compañeras de clase. Y vosotros cuando habláis esta información la trasladáis al colegio y decís, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se puede hacer para que esto no sea así? En el colegio dicen, bueno, ¿qué os dicen? Pues mira, yo el 25 de junio, antes de que Sandra empezara con la asistencia psicológica, ya me reúno, porque es cuando Sandra me confiesa que se está autolesionando. Me reúno con la tutora y le digo lo mal que está Sandra y que por esto. Ahí ella, claro, eso lo ves después un poquito, no se sorprende. Y cuando voy el día 3 ya a la reunión, bueno, pues me dice que la explicación que dan es que el protocolo de prevención del suicidio lo tienen que abrir sí o sí, porque la niña se está autolesionando, y que el acoso era que si yo quería o no quería. Y bueno, le dije que yo no sabía lo que había que hacer, que yo quería que se hiciera lo que había que hacer. Y después de hacer una llamada a la enfermera de referencia, es ella la que le dice que tiene que abrir los dos protocolos. Entonces nos vamos convencidos. Así se lo cuento a la psicóloga de Sandra, a la profesora particular que había sido hasta ese momento de Sandra. Así lo constata la Inspección de Educación, que se da cuenta que el colegio le intenta engañar y que le está mintiendo. Entonces, ¿qué cambia desde la conversación que tenéis en junio? En su actitud, en su forma de actuar, sí, en Sandra. Es que sabe ¿Cómo se comunica con vosotros? Es que sabe que Sandra no muestra... Sandra tiene una depresión, porque una persona que se quita la vida tiene una depresión profunda, pero ella no lo demostraba. ¿Habíais detectado que ella bebiera o que buscaba otras amistades diferentes? Que ella mantenía su grupo de Sevilla, el grupo de fútbol, y en la playa, que pasa todo el verano en la playa, tenía el grupo de la playa desde pequeña. Entonces... Y cuando ya se abre todo este melón en el colegio, ¿se ponen en contacto desde el colegio o vosotros con padres de las alumnas que se metían con Sandra o con las propias alumnas? ¿O no? Nadie habla. Claro, porque en la reunión del día 3 yo le pido, ¿no?, que por favor abren porque la madrugada del 31 al 1 hay un incidente, que se lo cuento, y a ella, y le digo que por favor hablen con las niñas y con estas familias antes de que empiece el cole, que en Sevilla empieza el día 15 de septiembre. Y me dicen que sí, que además es una de las medidas, que es hablar con la otra parte, ¿no?, de explicar la situación. Y nos hemos enterado que ni siquiera eso hicieron. Entonces, que dejen de hablar de medidas, porque primero que medidas no existen, que aquí lo que existe son protocolos oficiales. Después de ese archivo, de esta causa, el colegio emite un comunicado que vamos para que la gente lo pueda escuchar, las mesas de Loreto, un comunicado que dice así: el juzgado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, entiende que el colegio no tiene responsabilidad penal alguna en el fallecimiento de Sandra y que no existe relación de causalidad entre la actuación del centro y el trágico desenlace. ¿Vosotros seguís pensando que tiene responsabilidad? Por supuesto que sí, porque la depresión de Sandra es causada por el acoso escolar. El acoso ha sido dentro del colegio. El mismo día, si mi hija hubiera estado vigilada, me hubieran llamado: Sandra está escribiendo aquí unas cosas, o Sandra se ha cortado. ¿Amigos o amigas de ella os han comentado a posteriori ya, oye, pues no hemos contado esto, pero bueno, hemos detectado esto? Es que las niñas, que es muy complicado, son niños, además también ellos, como han tenido que ir a la policía, fiscalía y demás, hemos intentado un poquito mantener al margen todo eso. De todas maneras, ellos lo cuentan todo en la investigación que ha hecho la Fiscalía de Menores, que es otra parte de la Fiscalía, ¿no? Ahí es donde cuentan todos los niños lo que está sucediendo. No lo que está sucediendo, lo que sucedió durante cursos anteriores. Vamos a seguir hablando del comunicado del colegio, que continúa diciendo: queremos reiterar una vez más que el Colegio Irlandesas Loreto actuó guiado por la responsabilidad, la prudencia y la voluntad de proteger a Sandra. ¿Creéis que lo hicieron? Pues no, vamos, yo creo que queda constatado en el informe de inspección de educación que el colegio tenía registrado 3 incidentes con Sandra el curso pasado, y ya por eso, que yo no lo sabía, porque no me lo habían comunicado, nada más que eso ya tenían que haber abierto ellos el protocolo. ¿Pero por qué no comunican eso, que es importantísimo? Pues no lo sé, yo me he enterado después del fallecimiento de mi hija. Hacen 2 reuniones de conciliación entre las agresoras y mi hija y ni siquiera comunican a los padres. Pero eso es
¿Eso creéis que está relacionado con lo que comentabas antes de esa cosa que no quieren reputacionalmente que se sepa algo? Pero es que me parece Pero para mí es contradictorio. Pero para mí es contradictorio porque yo prefiero un cole donde hay protocolos de acoso, es decir, está previniendo el acoso, está cuidando a los niños, y todo lo contrario, para mí es todo lo contrario. Que ¿ella os contó esa confrontación? No me refiero a ese acto de decir, bueno, vamos a hablar con tus acosadoras y tal. ¿Ella lo contó en casa? No, ella no lo cuenta. Ella es que no al final nos lo que te explican un poco los psicólogos, que al final son los que intentas tú ¿no? pedirle, preguntarle, nos protegieron. Ella quería protegernos a nosotros. Y ahora que no fuéramos conscientes del dolor que teníamos. ¿Y ahora qué pedís? ¿Qué queréis que la gente sepa? ¿Cuál es vuestro propósito ahora mismo? Bueno, pues que respetamos pero no compartimos el informe que ha hecho el Fiscalía de Sevilla, que no tiene nada que ver con Fiscalía de Menores, que sí que me gustaría dejarlo muy marcado, porque de hecho la investigación que ha hecho Fiscalía, o que está terminando de hacer Fiscalía de Menores y Inspección de Educación, que lo he dicho 1000 veces, pero lo vuelvo a decir, no tendré vida para agradecérselo, porque nuestra querella se basa en toda esa información que se está sacando de ahí. Entonces, no compartimos lo que ha dicho el Fiscalía de Sevilla ni el juez instructor, porque notamos que no se habla de la autopsia de Sandra de ese día, ¿no? De por qué no se investiga una muerte cuando una muerte no es natural. Se investiga de oficio, es algo. Y hay una autopsia que desvela unos datos, estamos hablando de una niña de 14 años. ¿Qué pasó esa mañana? Es que yo ahora mismo, hubo un detonante esa mañana, es que yo ya no lo sé. Pasó algo esa mañana, yo ya estoy segura de que mi hija no estaba vigilada. El 6 de octubre hubo una excursión, perdona. No, por favor. El 6 de octubre hubo una excursión y han testificado compañeras de Sandra que aprovecharon para acercarse a ella y meterse con ella. El 6 de octubre mi niña decide quitarse la vida el 14. Entonces, ¿quién me dice a mí ahora mismo que el 14 de octubre no hubo un detonante? Es que no. Yo lo que necesito es que se investigue. O todo lo que pasó a lo largo de esos días, entre el 6 y el 14. Claro, es que es todo. Entonces, nos sentimos totalmente abandonados por Fiscalía de Sevilla y por el juez instructor. Yo que me disculpen, pero es que es como nos sentimos, porque no se va a investigar la muerte de Sandra, que después el resultado será el que tenga que ser, pero ni siquiera investigar, cuando, según tengo entendido, no hacen falta ni indicios. Son sospechas. Y una vez que es evidente que o el protocolo no se ha aplicado, o si se ha aplicado está mal hecho. Claro, efectivamente. Y además así también lo reconoce el juez. Bueno, el juez nada más que habla del protocolo de acoso, que para nosotros también es muy importante el protocolo de prevención del suicidio. Entonces, él nada más que habla del acoso y del otro. Entonces, y deja constancia de que no están activados, porque bueno, eso ya ha quedado claro, que no se activaron. Entonces, no entendemos ese sobreseimiento provisional, que por supuesto lo vamos a recurrir. Lo vais a recurrir ante el propio juez que lo ha pedido. Porque queréis ir hasta el final, queréis que se investigue todo, absolutamente todo, sobre todo para que no vuelva a pasar. Hombre, por supuesto, para que no vuelva a pasar, para que no haya ese antes y un después que estamos escuchando tanto, ¿verdad? De Sandra Peña, un antes y un después. Es que ahora mismo no hay un antes ni un después, al revés. Hay un antes y un después, pero para peor, porque claro, la Fiscalía de Sevilla al final y el juez instructor lo que ha hecho es dar vía libre a los colegios, al profesorado, a que hagan lo que quiera, porque estás validando unas medidas que es que no es así, que es que le ha restado muchísima fuerza a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que sabe perfectamente lo que ha pasado porque es su órgano, es la Inspección de Educación la que lo ha constatado todo. Entonces le estás quitando herramientas, ¿no? Pienso yo, para la sanción que tenga que poner administrativamente, que no tiene nada que ver con lo otro. Después también habla nada más que, bueno, del homicidio imprudente, ¿no? Pero es que nosotros en la querella pedimos, son 3 delitos: el homicidio imprudente, las lesiones psíquicas y el trato degradante, que todo eso está quedando demostrado en Fiscalía de Menores. Anunciamos en la querella también el informe de un psicólogo, que es una eminencia en Sevilla, que ha certificado que la depresión tan grande que tenía Sandra estaba causada exclusivamente por el acoso escolar, y es lo que le lleva a quitarse la vida. Entonces, el juez tampoco quiere escuchar eso, no quiere escuchar a la psicóloga de Sandra, a todas las testificales que ha habido ya, a otros peritos, a otros forenses. Vosotros vais a llevar todo eso, vais a recurrir, como ya me has dicho, vais a recurrir a ese juez, por supuesto, para que realmente haya un antes y un después. Os quiero agradecer, os queremos agradecer la entereza que tenéis y el haber estado aquí
a vosotros por... Bueno, y que en esa pelea que vais a continuar, Exacto. que contéis con nosotros. Muchas gracias. Es que queremos que lanzar un poquito ese mensaje a los demás padres, un mensaje de esperanza, que vamos a conseguir que Sandra Peña sea adelante y el después, que no vamos a parar. Que si supiera la de niños que sufren por este tipo de acoso en los colegios, es que no te das cuenta hasta que te ocurre. Cuando te ocurre, tu mismo compañero te confiesa que ha pasado por lo mismo. Y muchísima gente te para en la calle y te llama y te sigue. El otro día en las elecciones, una mujer delante nuestra, no paréis, esto no podéis pararlo. Aunque no haya tenido el fatal desenlace que tuvo Sandra, hay otros que están sufriendo muchísimo porque viven situaciones parecidas. Es un trauma que hay personas adultas que no lo han contado y no lo cuentan llorando. O sea, que no está superado, que es que esto te marca. Y que se detecte y que se haga algo. Hombre, claro, Millones de gracias. Muchas gracias. Y a ver cómo hago yo esto, pero bueno. El tiempo, las fuertes tormentas de las que os informamos en directo ayer han dejado imágenes realmente espectaculares en Sant Feliu de Guíxols, en Girona. En apenas unas horas cayeron más de 100 litros por metro cuadrado, causando numerosas incidencias, clases suspendidas y bomberos desbordados. Mirad. Más de 90 litros por metro cuadrado entre el mediodía y la primera hora de la tarde han caído en Sant Feliu de Guíxols, Girona, estando activa la alerta roja por el temporal. Hasta 120 litros en algunas zonas donde el agua ha provocado grandes acumulaciones en carreteras, complicando seriamente el tráfico y la seguridad de los conductores. También la de muchos viandantes que se han visto obligados a pararse y refugiarse de la fuerza del agua. Alcantarillas expulsando el agua hacia arriba, escaleras convertidas en grandes ríos que desembocan en las carreteras. Una situación que alteraba por completo la normalidad de la localidad, llegando a recibir los bomberos más de 60 avisos de emergencias y viéndose obligados a cerrar los colegios. Agua superando la altura de los vehículos, aparcamientos inundados y locales comerciales teniendo que paralizar la entrada de agua como buenamente podían. Hasta en las zonas donde menos agua se ha acumulado, la situación se complicaba por minutos para los conductores, impidiendo gravemente la circulación. En cuanto al resto de la provincia, también ha permanecido en aviso naranja por tormentas y fuertes lluvias, dejando registros de más de 62 litros por metro cuadrado en Llagostera o 50 en Sant Pere de Riudebitlles. Bueno, y mientras en unos lugares sufren un tiempo tormentoso, en otros reina la calma. Y si no, que se lo digan a los alicantinos, donde han subido las temperaturas y ya hace tiempo de playa. Nuria Grau. Así es, Gonzalo, Marta, buenas tardes. Y es que fijaos qué planazo os traemos desde esta playa de Levante de Benidorm. Estoy aquí con mis tres amigas, con Ana, con Esperanza y con Gloria, porque aquí no hay mejor manera ahora mismo para soportar las altas temperaturas que estamos registrando en esta zona del litoral mediterráneo que con los pies a remojo, con bañador, con bikini y disfrutando de estas maravillosas vistas que nos regala esta playa. Y es que aquí estamos ya rozando los 30 grados de temperatura y ojo, porque ya os advertimos que vamos a empezar a registrar noches tropicales hacia el fin de semana. Eso significa que por las noches tendremos temperaturas de hasta 20 grados. Así que aquellos que les cueste dormir, qué mejor plan que este que estamos teniendo ahora mismo nosotras. Vosotras, Esperanza y Gloria, sois de Asturias. ¿Por qué habéis elegido Benidorm? Porque nos encanta por el sol y por todo el ambiente que hay. Tenemos muy a gustito. Mucho, estoy feliz. Y eso que el sábado ya marchamos, ¿sí? Estáis disfrutando ya de vuestros últimos días aquí, Esperanza. 4 nos quedan, pero muy bien, lo pasamos muy bien, muy bien. ¿Y qué planes tenéis para estos días, aparte de estar aquí a remojo en el agua dándonos envidia a todos? ¿Compras? Sí, vamos a visitar algún pueblo, mañana vamos a ir a uno, ayer estuvimos en Altea. ¿Y un pueblo interior? ¿Cómo se llamaba aquel pueblo interior? No me acuerdo. Estamos guapos. Bueno, mucho turismo, muchas compras, mucho ambiente, porque aquí Benidorm es la ciudad que nunca duerme. También aquí ahora estamos teniendo unas olas que veo que se te está cayendo la parte de arriba del bikini, que nos estaba haciendo así una mueca por detrás de la cámara. Pero bueno, compañeros, este es el planazo que tenemos de tarde. Nosotros vamos a despedir aquí este directo con esta postal que parece casi del mes de agosto desde esta playa de Levante de Benidorm.
Ay, Nuria, qué envidia nos das con todas tus amigas ahí, qué bien. Oye, hay que remangar esos pantalones, Martín, Nuria, hoy un poco, vamos a aprender un nuevo término, por lo menos para mí, la dorsal africana. ¿Qué es esto? Bueno, de hecho os lo voy a enseñar, si os parece. Es una entrada de aire cálido que proviene del continente africano en tonos anaranjados y se llama dorsal por esa forma que tiene de entrar sobre la península y de protegernos de alguna forma de las borrascas, y a cambio nos va a dejar temperaturas muy altas para la época del año. Antes del calor, como contábamos al comienzo, todavía quedan horas de tormentas. Hoy es cierto que no tiene nada que ver con las de ayer, pero hay algunos núcleos ahora mismo en el Pirineo, tanto en Cataluña como en Aragón, y se pueden ir moviendo, se van a ir moviendo, mejor dicho, hacia el noreste peninsular, se van a ir trasladando hacia más zonas de Cataluña en las próximas horas, de ahí que se mantenga el aviso activado, nivel amarillo, por esa lluvia fuerte en poquito tiempo, que se puede acumular sobre todo en Barcelona y en Girona, también está cayendo en Lleida, e incluso en otras zonas, como digo. Para la jornada de mañana, las tormentas todavía menos, aún quedará algo, precisamente en esas zonas, pero en el resto mucho sol, alguna niebla, y aquí viene lo importante. Hoy ya se nota esa subida, se ha notado, veíamos en el Mediterráneo, en Benidorm, ya son 30 grados, 31 por ejemplo en Murcia, y mañana suben, esta noche suben las mínimas, aún así todavía las noches serán frescas en zonas del interior, pero las tardes ya de verano. La máxima mañana llega a los 35 grados en Badajoz y en Sevilla, 32 en Lleida y en Zaragoza, 30 grados en Madrid por ejemplo, y en el norte todavía en el rango de los 20 grados. Siguen subiendo las mínimas también la siguiente noche, pero lo importante viene por las tardes. Subida importante en el norte el jueves, 34 de máxima en Bilbao, 38 en Badajoz, 35 en Zaragoza, 32 en Madrid, 33 por ejemplo en Ourense. Atención al viernes, podría ser el día más caluroso en toda España, porque luego bajarán un poco por el norte y llegaríamos el viernes, atención, a los 39-40 grados en los valles del suroeste peninsular, 36 en el Valle del Guadalquivir, 35 en el Cantábrico, en Bilbao. Panorama de muchísimo calor, inusualmente cálido para la época del año. Parece que el sábado y el domingo refrescaría un poquito por el norte, pero en todo caso nos quedan por delante unos días de dorsal, como decías, dorsal africana, de calor. Ahora ya se puede lavar los coches. Pues ya lo he aprendido. Sí, Gracias, Martín. Bueno, nos vamos a un lugar menos caluroso. Vais a ver unas imágenes preciosas de un entorno espectacular y poco conocido de nuestras costas. Estáis viendo el fondo del mar de las Islas Cíes, y en esta secuencia vemos algo pocas veces visto: el momento en que una caracola se alimenta de una estrella de mar. Naturaleza en estado puro. Hay que recordar que estos moluscos son una especie vulnerable y por tanto es importante la protección de la biodiversidad marina que se encuentra en el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Y en Palencia están de enhorabuena por el nacimiento de los primeros cachorros de lince reintroducidos en Castilla y León. Las madres, de nombre Virgo y Valeriana, fueron liberadas el año pasado en la comarca del Cerrato Palentino. Virgo ha parido 3 cachorros y Valeriana 2, siendo los primeros nacimientos de linces en el norte varias décadas después de su extinción. Y en León los viandantes se llevaron un buen susto al ver esto: una serpiente enroscada en el retrovisor de un coche aparcado justo en la calle Ramiro II. Los sorprendidos peatones llamaron a la policía, pero cuando llegó el reptil se metió por la rueda hacia el interior del coche escapando. Y misterio, porque a esta hora de la tarde no tenemos noticias de que se haya encontrado. Y ahora que empieza a llegar el calor, os mostramos una imagen de postal que durará poco. Desde Ezcaray, en La Rioja, graban esta espectacular estampa. Es la Sierra de la Demanda, en plena explosión de la primavera. Las laderas de la montaña se tiñen de color violeta gracias a la floración del brezo. Y de fondo, el blanco de las nieves de las cumbres, dibujando un paisaje que parece sacado de un lienzo. Una combinación perfecta de 2 estaciones conviviendo a la vez. Bueno, mañana arranca también uno de los caminos más esperados del año en Andalucía, el Rocío. Miles de peregrinos ya se preparan para cruzar Doñana rumbo a la aldea almonteña, en una edición que bate récords de participación, con más carretas, más caballos y más romeros que nunca, pese a las restricciones de vehículos en el Parque Natural. Jara Gómez. Eso es, compañeros, el Rocío ya está aquí. Mañana es un día muy importante porque mañana llega a la Puebla la primera hermandad, la Hermandad Matriz, y mientras tanto el resto de hermandades todavía tienen camino largo por delante. ¿Cómo se vive, Mari Carmen, el Rocío, el camino? El Rocío se vive intensamente, muy bonito, y el cansancio es el más estupendo y bonito del mundo también. Precioso. Con mucha devoción. Muchísima. Esperando ya el día que salga la Virgen el domingo de madrugada, el lunes, y ya estando ahí esperando a que salga la Virgen, para poderla tocar un poquito.
3 días por delante de camino, todavía mucho ambiente, mucho rezo, mucho baile para llegar hasta la aldea del Rocío. El viernes, jueves, sábado serían los días grandes y hoy, esta mañana, ya algunas hermandades como esta de Montequinto han vivido un destacado momento, emotivo momento. Vean. Es uno de los momentos más emotivos del camino, el cruce en la barcaza. Muchas ganas de salir y pocas ganas de que se acabe. Bonito, lo estamos esperando todos los años, pasar por Coria. La verdad que es muy bonito. Estos son los momentos previos que se viven justo antes de que los cientos de peregrinos de esta hermandad embarquen para cruzar el río en la barcaza. Pues aquí esperando que se nos está haciendo eterno para montarnos ya y poder cruzar. Cruzan el río Guadalquivir junto a su guía, el Sin Pecado, que preside la barcaza bajo las lágrimas de emoción de sus fieles. Esto es lo más precioso que hay. A nosotros se nos pone el cuello de punta. Uf, que no te puedo hablar. ¿Tienes alguna promesa que te hace hacerlo? No, yo es la pasión que le ponen mis padres. Impresionante, es que no te puedo hablar mucho. Apenas 5 minutos de trayecto entre cantes y rezos hasta tocar tierra. Aún quedan algo más de 3 días y 60 kilómetros por delante para pisar por fin la aldea del Rocío. Ole, pues así estamos nosotros. Bueno, nuestra siguiente invitada tiene tanto currículum que no tenemos muy claro cómo presentarla. La podríamos definir como periodista, porque durante años estuvo en radio, también como presentadora, porque la hemos visto en programas que han hecho historia, y también como actriz. Entre otros logros, ha sido Chica Almodóvar y ha tocado el Oscar con Belle Époque. Lo que está claro es que es historia viva de nuestro cine y nuestra televisión, y que durante 40 años no ha dejado de trabajar y de reinventarse. Ahora la vemos en el teatro interpretando la obra La Casa del Mar. Y en directo al grano vamos a hablar con Míriam Díaz Aroca. Es uno de los rostros más queridos de nuestro país. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien. ¿En qué tema vas a bailar? Amor en UFO de Sara Brigman. Sí, así de joven la vimos bailando en Aplauso y a finales de los 80 debuta ya como chica hervida. Mi reina va a decir ahora los requisitos mágicos para concursar en el nuevo bote de Don Basilio. La fama, sin embargo, le llega cuando se pone al frente del programa infantil Cajón Desastre. Buenas tardes, Cajón. Y de ahí pasa a cumplir otro sueño, presentar el mítico 1, 2, 3 junto al recordado Jordi Estadella. Voy a enchufarme las pilas, Jordi, y voy a conseguir 900.900.000 puntos para los concursantes de hoy. Programas musicales, concursos de todo tipo, una década de los 90 en la que Míriam debuta en el cine en Tacones Lejanos con Almodóvar y luego en la oscarizada Belle Époque de Fernando Trueba. Mis compañeros han empezado a abrazar, la gente unos con otros, americanos con españoles. Una versatilidad artística como actriz que además hemos visto en televisión. Es muy posible que Rosy y yo montemos un negocio juntas. Y también encima del escenario, creando proyectos teatrales contra la violencia de género como Elígete, Dale a la Vida. No te pongas nervioso, por favor, no grites, Raúl, déjame. Ahora Míriam Díaz Aroca vuelve al Teatro Infanta Isabel de Madrid con La Casa del Mar. Decía Aurora, cariño, que las casas bonitas tienen que tener nombre propio. Un drama emocional donde la actriz se pone en la piel de Aurora, una mujer que afronta una trágica pérdida. No puedo, está lleno de recuerdos. Es que los recuerdos del pasado son una trampa. Miriam, muy buenas tardes. Y bienvenida. Estabas viendo y te vas a repasando. Sí. Mira, esto es lisístrata, esto no sé qué, esto no sé cuánto. sí, Tiene 17 años. Ahí. ¿Sabes lo que pasa, Marta y Gonzalo? Que como estás inmersa en todos tus proyectos, pues, y tienes el ratito de verte desde fuera y dices, madre mía, todo eso he hecho yo, qué suerte he tenido y he estado ahí, y ahora estoy aquí. Y estás en el teatro en la Infanta Isabel. Estoy en el Teatro Infanta Isabel a partir del 27 de mayo hasta el 28 de junio, con una obra, con un texto que es sacudidor, que viene muy bien para ese 99% de la humanidad que se ha dedicado a complacer al exterior para poder encajar y ser validado. Y el día que te quedas sin esa compañía, no eres nada y te vienes al abismo, al vacío. La Casa del Mar se invita a que reflexiones qué porcentaje de tu vida estás complaciendo a los demás y dejas de ser tú. ¿A ti eso te ha pasado? Por supuesto. Yo he sido una niña muy dependiente de que me validen, de que me quieran, de que me reconozcan, y he estado complaciendo en contra de mí. Luego ya el personaje le dije, no, ahora me toca a mí, el personaje está muy bien. Y en La Casa del Mar se invita a esa reflexión, a que cuando te quedas sin ese beneplácito exterior, ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres tú? Y a Aurora le pasa, con una pérdida que tiene, toda la vida ha estado dando, se encuentra sin nada, sin saber quién es ella, y como hacemos la mayoría de los humanos, en vez de aceptarlo y afrontarlo, echamos las culpas a los demás. ¿Y en tu caso cuál fue el punto de inflexión?
El mío, que eso es otro programa, Gonzalo. Venga, hasta luego. Oye, tu personaje, Aurora, claro, aquí también habláis del tema de la salud mental. La salud mental, por decías, ¿no? supuesto. También de, bueno, esa necesidad que tenemos todos, tu personaje también, de sentirse aceptado, y cuando eso se cae es como, ¿y ahora qué? ¿Ahora tengo que ser yo? Y ahora tienes que ser tú, vive sí. ella? Pues Aurora lo vive primero mal, lo acepta, rechazo, se enfrenta con todos los demás, se aísla, lo primero que haces es aislarte y, por supuesto, meterte en el papel de víctima. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué...? El victimismo no te deja avanzar, entonces cuando te das cuenta que estás en el rol de víctima, rompes, decides morirte a ese personaje que se queja todo el rato y empezar a reconstruir la mujer que Aurora quiere ser, por ella misma, con sus valores, tomar decisiones por sí misma, empezar a reconstruirse. Y entonces es una sacudida muy bonita en la Casa del Mar que te hace sentir, te hace reflexionar y luego te hace celebrar también. ¿Se puede conseguir, por tarde que sea? Por supuesto. ¿Y tú a qué tardas? El empeñado, ¿eh? El empeñado. ¿Y tú a qué tardas? ¿Tú lo has conseguido? Pero ¿por qué me está cayendo hasta hoy? ¿Tú lo has conseguido? No lo Mira, entiendo. ¿tú lo has conseguido? Yo sí, ya desde chiquitito. Ya estabas bien entrenado, entonces. Sí, pues sí, enhorabuena, sí. enhorabuena. Es que llegar a que ser... estaba entrenado para gustar, no para que le gustara nada. Joder, os estáis cebando, ¿eh? Madre mía. Oye, ¿y yo qué pasaba por aquí? Cuando te llega ese libreto, cuando te llega el libreto de esta obra de teatro y te dices... De Tonet Ferrer. Y dices... Y de Jordi. Esta maravilla, ¿tú desde dónde lo coges? ¿Tú eres de las actrices que dices, venga, desde mí hacia afuera? ¿O dices, no, todo lo contrario a mí, desde otro lugar, ahora eres otra persona? ¿Qué cositas tuyas has cogido? Es inevitable formar parte de ese personaje. Siempre te aporta cosas y, sobre todo, tú puedes aportar muchas cosas. En este momento de mi vida, que soy una sesenter renacida, tengo una experiencia vital, emocional muy bonita, muy intensa, y con todo eso puedo yo aportar al personaje de Aurora. El texto me lo brinda con muchísima generosidad Tonet Ferrer, que es el director, que además aporta su visión cinematográfica porque es director de cine, con Jordi Lérida también, y con mi maravillosa compañera de reparto, que es Zoe Monera, que es el elemento sorprendente de esta obra. Y cuando llega a mis manos he entrenado mucho el sentir, no pensar, el pensar luego, el sentir si eso me va a hacer feliz, si yo voy a poder aportar con este trabajo a los demás. Y enseguida sentí que sí. Enseguida me hice caso, no me traicioné, llamé, hablamos y aquí está la Casa del Mar. Es que para que el sentimiento y la intuición esté bien documentada tiene que haber un pozo de profesionalidad ahí, Miriam. También saber mirar, claro. Y el proyecto es bonito, es muy amable y sobre todo es muy necesario. Y me gusta y me cae bien y todo favorece. Pero te vuelvo a decir, muchas veces entrenamos la cabeza es muy limitante porque enseguida entran los miedos, y con el Isi no haces nada. Con el Isi vamos a ir a verte. Isi, Por vamos favor, a verte. Hombre, Isi, vamos a ir a España. A Casa del Mar en el Muchas Teatro gracias por Infante venir, Isabel. tenéis mucha Ya me suerte. Sí, no, y yo estoy encantado de que esto acabe porque así ya no pillo más. Claro, es lo que me dedicaron en esta entrevista, a pillar. Y tenemos que ir a ver a Miriam, así que nada, el Infante Isabel, gracias por haber estado con nosotros, Miriam. Gracias. Bueno, quedan exactamente 23 días para que empiece el Mundial de Fútbol, el mayor de la historia, y en Televisión Española ya tenemos todo listo para darte la mejor cobertura y que no te pierdas nada aquí con mi amigo, mira. Ojalá. Ah, sí, sí. Radio Televisión Española ya huele a fútbol. El mundial más largo y con más participaciones de la historia se disputa en esta casa. Por primera vez, la Copa del Mundo se juega en 3 países diferentes: Canadá, México y Estados Unidos. Y nos volcamos con la cobertura. 17 partidos de la fase de grupos inicial se podrán ver en la 1, la 2 y Teledeporte. El primero, el que enfrentará a México y Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio. El turno de España llegará el lunes 15 de junio a las 6 de la tarde. La Roja se enfrentará a Cabo Verde en su primer partido del Mundial. Y sí, también lo podrás ver aquí, en la 1. Además, RTV Play lanza el portal Teledeporte Play y ofrecerá un partido en directo al día, resúmenes, programas y contenidos exclusivos. La cuenta atrás ha comenzado. En Radio Televisión Española ya está todo listo para ofrecerte el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Solo faltas tú. Bueno, mucho fútbol y esperemos que con la energía positiva que acaba de dejar en este plató Miriam Díaz Aroca. Y esta noche, después de la revuelta, no os perdáis al cielo con ella, Enara Álvarez. Cuéntanos, ¿quién te visita hoy? Muy buenas tardes, Marta, Gonzalo, ¿cómo estáis? Pues nada, nosotras aquí ya a puntito de grabar el programa de esta noche, que va a ser una fantasía, te lo digo yo, porque mira, vamos a tener a Daniel Guzmán,
Viene Victoria Martín a promocionar su primera serie, Se tiene que morir mucha gente, con Macarena García y Laura Beismar, que salen en la serie. Y al final vamos a cerrar para hablar de salseitos buenos con Nuria Marín. O sea, menudo cartelazo, ¿no? Pues nada, ya sabéis, os esperamos aquí en La 1, después de la revuelta, como más o menos a eso de las 11 de la noche. Nos vemos luego, ¿eh? Bueno, nos lo dejamos por hoy. Os quedáis con Valle Salvaje. Y nosotros volvemos mañana. Buena tarde, chao. Adiós.